Muy bien, ya estamos grabando. Vuelvo entonces a mi clase. ¿Está todo en orden, Sofi? Todo en orden. Genial, gracias. Bueno, como les dije en la introducción, hoy vamos a seguir desarrollando temas de la unidad 2, ¿sí? En particular, hoy vamos a estar hablando de clasificaciones de los métodos de investigación. Es un contenido, en mi opinión, muy sencillo y aparte los va a estar acompañando, a lo largo de toda la asignatura, porque los diseños de investigación van a estar presentes desde que empecemos a trabajar con la primera técnica, que es la observación, y avancemos con el resto de las técnicas y metodologías de investigación que son propias de la psicología y compartidas con las ciencias del comportamiento en general, ¿sí? ¿Dónde estamos? Bueno, unidad 2, ¿sí? La unidad 2 tiene un montón de temas, gente, ya pudieron verlo en la clase que les dio Silvina la semana pasada, ¿sí? Esta unidad comprende, entre otras cosas, revisar el propósito de la investigación, cómo se construye y cómo se delimita el problema de investigación, cómo se pasa del tema al problema de investigación. Ya vieron el tema de las preguntas como problemas de investigación. También en esta unidad tienen que empezar a entender que los problemas que nos planteemos en la investigación, y particularmente en psicología, tienen que tener relevancia social, ¿sí? Idealmente, ¿no? Hay investigación básica para la cual quizás resulte difícil determinar rápidamente cuál es el impacto social, pero lo puede llegar a tener si se sigue acumulando evidencia en el largo plazo, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en todos los estudios sobre procesos básicos de la psicología, memoria, aprendizaje, etcétera, etcétera. También esta unidad contempla contenidos sobre ceguera y sesgos de género en la construcción del objeto de estudio, que es algo que también va a reaparecer en algunas otras investigaciones más adelante. La importancia de los antecedentes y el marco teórico, lo de búsqueda de fuentes, la utilización de bases de datos, todos esos aspectos que seguramente ya han trabajado o están trabajando en sus comisiones de trabajo práctico, ¿sí? Los objetivos de investigación, qué son las hipótesis para los diseños más de aproximación cuantitativa y qué son los supuestos para los diseños más de tradición cualitativa. Sobre esos aspectos vamos a estar volviendo sistemáticamente cada vez que presentemos un tipo particular de estrategia de investigación. Cómo se operacionalizan las variables, que también va a haber oportunidad de retomar ese ejercicio. Al menos yo, cada vez que tengo una clase para dar más adelante sobre los diseños, hago algún ejercicio con ustedes en clase para que puedan identificar la variable independiente y la dependiente, al menos que ya con esa información todo lo demás resulta más sencillo. Y hoy especialmente vamos a estar hablando sobre introducción a los sistemas de clasificación de las investigaciones en psicología, ¿sí? Que es el último puntito que está ahí en la unidad. Esta unidad tiene mucha bibliografía, pero está toda relacionada, mucha de ella viene del mismo tipo de manual, con lo cual el estilo de escritura se mantiene homogéneo y eso facilita la lectura, el repaso por parte de ustedes, ¿sí? En esta unidad hay mucha presencia del manual clásico de metodología de investigación de Hernández Sampieri, así que fíjense cómo van leyendo eso. Denme un segundo que tengo que admitir a alguien. Carol Rueda, la admitimos, perfecto. Y vuelvo a mi presentación. Como les decía, Hernández Sampieri es el manual que más contribuye con contenidos a esta unidad, ¿sí? Y yo en particular estoy tomando como punto orientador, como eje conductor de todo lo que vamos a charlar hoy, el último material que tienen listado allí, que es un texto clásico de Montero León, que es un artículo cortito del 2007, que ellos titularon Guía para nombrar los estudios de investigación en psicología, ¿sí? Está disponible en la web, así que con ese dato pueden poner en práctica sus habilidades para buscar en bases de datos, lo que sea, y lo pueden encontrar en texto abierto. Hay dos versiones de este material, porque ellos después hicieron una actualización, o antes, ya no recuerdo si este es el más nuevo o no, creo que es el último. Y obviamente está el manual que después vamos a estar usando en otras unidades del programa, al menos en su versión más reciente, ¿sí? Yo, de hecho, en alguna de las próximas filminas ya voy a estar mostrando la tapa de ese libro para que noten que es uno de los que ya le comentamos al principio de año, ¿sí? Lo que yo he hecho también es tomar de otros manuales, incluso de un viejo escrito que teníamos con Silvina, para hacer un poco más completa la presentación de los distintos sistemas de clasificación de los métodos de investigación en psicología y en ciencias del comportamiento en general. ¿Estamos?
Vamos a arrancar entonces, ya saben dónde están parados, qué es lo que tienen que seguir leyendo, seguir estudiando, seguir repasando, particularmente qué es lo que tienen que leer para poder reconsolidar lo que discutamos hoy cuando vuelvan a ver el video y el PDF de la clase en el ABP hoy en algún momento del día, ¿vale? Vamos a empezar por lo más sencillo, que es preguntarnos cuántos tipos de métodos de investigación hay, ¿sí? Bueno, la respuesta es muchos, no les puedo decir 17, ¿sí? Porque no hay un número específico y no lo hay porque, como van a ver ya a continuación, hay muchas formas de clasificar los métodos de investigación y eso hace que dar un número exacto sea una tarea complicada, ¿sí? Entonces, depende de dónde se paren, depende del manual que sigan, depende de la tradición en la que se inscribe ese manual, va a haber un número X de formas de clasificar a los métodos de investigación, ¿sí? Vamos a empezar por unas coordenadas que pueden servirlas a ustedes para organizarse y para recuperarlo cada vez que, a medida que vayamos avanzando en la asignatura, vayan viendo las distintas metodologías de investigación en psicología, que de eso se trata la asignatura, ¿sí? La primera coordenada es pensar que históricamente, como les dijimos desde el principio de año, hay dos grandes tradiciones, ¿sí? Una tradición cuantitativa, en donde todo se mide con números, si ustedes quieren pensarlo de esa manera más sencilla, y una tradición cualitativa, en donde todo se cualifica, ¿sí? Donde no hay importancia o relevancia para los números, pero sí importancia para captar algo de la subjetividad de las personas a través de algún indicador que generalmente suele ser cualitativo y depende de otro tipo de estrategias de recolección de datos, como por ejemplo hacer una entrevista en profundidad o alguna cosa por el estilo. Y ya saben, porque, denme un segundo, ya saben que desde el principio de la asignatura, nosotros les presentamos en la materia una tercera posición integradora, que son los denominados métodos mixtos, ¿sí? Los métodos mixtos toman algunos aspectos de los métodos cuantitativos y otros aspectos de los métodos cualitativos, y en particular la tradición que seguimos con Silvina es una tradición que podríamos decir que es más pragmática, ¿sí? Más orientada a poner por delante el problema de investigación y en función de la naturaleza del problema de investigación, recién allí definir dentro de nuestra caja de herramientas qué herramientas vamos a utilizar, si cuantitativas o cualitativas, y cómo las vamos a articular entre sí. ¿Estamos? Entonces tenemos dos tradiciones que históricamente han estado presentes, cuantitativa y cualitativa, y se agrega en los últimos años una tercera posición, que es la que representan los denominados métodos mixtos, ¿sí? ¿Estamos? Así que ahí ya tenemos una forma de ir organizando la información que vamos a estar discutiendo. Otra forma de ir organizando la información cuando estamos pensando en cuántos sistemas de clasificación de los métodos de investigación hay, es a partir de las etiquetas o los datos que tienen aquí en la primera columna de la izquierda, ¿sí? Fíjense que tenemos una que dice etiquetas asociadas con el paradigma. A ver si puedo usar el puntero láser. Sí. Etiquetas asociadas con el paradigma, supuesto de realidad, supuesto de conocimiento y relación entre investigador y fenómeno, o investigador-objeto, o objeto-sujeto, y el supuesto metodológico, ¿sí? Cada uno de esos elementos se presenta de una manera particular en función de si estamos viendo el método cuantitativo, si estamos viendo el método quali, o si estamos hablando del método mixto. Un ejemplo, ¿sí? Generalmente, una etiqueta asociada con el paradigma cuantitativo es que es postpositivista, o que hace énfasis en una mirada deductiva, o que es secuencial, ¿sí? O que hace énfasis en la comprobación empírica, es probatorio, ¿sí? Por otro lado, una etiqueta que típicamente se asocia con el paradigma cualitativo es que es constructivista, al menos en la tradición que más circula dentro de las carreras de psicología, de gestión pública y en ciencias sociales en general en esta parte del mundo, en Argentina, es una tradición constructivista, ¿sí? También se dice que es inductiva, porque hace énfasis en los casos particulares, y después si alguna de esa información refiere a ese caso particular es de utilidad para entender otros casos, bien, pero no es el objeto de ellos, ¿sí? También se señala que es recurrente, es decir, que no es secuencial. Esto les va a quedar muchísimo más claro cuando efectivamente nos metamos en los métodos cualitativos y vean, por ejemplo, el modelo de investigación-acción participativa, ¿sí?
que es un modelo originalmente propuesto por un gran psicólogo, que era Kurt Lewin, que proponía justamente esta noción de que la investigación-acción tiene esta secuencia recurrente. Va, vuelve y se va reajustando permanentemente. Y con relación a la tercera posición, de los métodos mixtos, etiquetas que van a ver, por ejemplo, una que nosotros vamos a estar usando permanentemente en esta asignatura con Silvina, es pensar a los métodos mixtos asociados con una mirada pragmática de investigación, ¿sí? Desde la mirada pragmática, como les decía hace un rato, a nosotros nos interesa saber qué tipo de problema tenemos enfrente, y en función del tipo de problema que tenemos enfrente, vamos a decir qué tipo de herramienta o aproximación metodológica vamos a implementar. ¿Estamos de acá? Vamos con la segunda forma de ir identificando y clasificando a los métodos de investigación, que es cuál es el supuesto de realidad que maneja cada aproximación, ¿sí? Obviamente, para la perspectiva cuantitativa, el supuesto de realidad que manejan es que la realidad es objetiva, ¿sí? Que es medible, que es cuantificable y que puede ser conocida en términos de probabilidades, ¿sí? Para la tradición quali, que está más interesada en la subjetividad de las personas y tiene por detrás un paradigma constructivista, lo que cabe es pensar que existen múltiples realidades subjetivas y que todo se construye socialmente, ¿sí? Por eso van a ver que se vincula con lo que decíamos antes de que se los consideran constructivistas, ¿sí? Mientras que para la tradición mixta, lo que es útil para explicar integralmente el fenómeno de la realidad es lo que interesa como supuesto de realidad, ¿sí? Ahí van a ver claramente expuesto esto de la aproximación pragmática, ¿sí? Lo que lo que nos preocupa es qué tipo de problema tenemos y en función de eso vamos a ver a qué apelamos para poder abordar esa realidad, ¿sí? Tercera forma de pensar esto, ¿sí? Que es cuál es el supuesto que tienen respecto de conocimiento y de la relación entre quien investiga y el fenómeno que está investigando, entre sujeto y objeto, ¿sí? ¿Está claro? O sea, esto es repasar rápidamente cosas que seguramente han visto en los años previos y particularmente deberían haber visto en epistemología. En la tradición cuantitativa, ya lo pueden ir anticipando, el investigador observa, mide, manipula variables, prueba hipótesis, analiza relaciones de causa-efecto, trata de poner en suspenso sus sesgos, sus tendencias, ¿sí? La idea es la objetividad, ahí, ¿no? Mientras que en el modelo cualitativo, el conocimiento es producto del vínculo que se genera, que se establece entre quien investiga y los participantes, ¿sí? O el fenómeno que se está analizando, ¿sí? Los valores de las personas, incluyendo las de cada investigador e investigadora, y los sesgos, la tendencia de todos y todas, investigadores, investigadora, participantes, están siempre explícitos, siempre están presentes, ¿sí? Y ayudan a generar nuevos conocimientos. En la tradición cuantitativa se entiende que eso no ayuda y por eso se trata de tomar todas las medidas necesarias para ponerlas bajo control o en suspenso, ¿sí? ¿Okay? Mientras que en la tradición cualitativa se asume que están presentes siempre, se hacen explícitas y se les da valor porque contribuyen de alguna manera a generar nuevo conocimiento. ¿Estamos? En la tradición mixta, siguiendo con esta perspectiva más pragmática, cada investigador, cada investigadora determina lo que considera que es apropiado para cada estudio en particular y el contexto en el cual va a enmarcar o encuadrar la investigación que realiza, ¿sí? Y vamos a lo último, que es el supuesto metodológico. De nuevo van a ver que hay absoluta coherencia. Para la tradición cuantitativa, el supuesto metodológico es cuantitativo, ¿sí? La idea es generalizar resultados, o sea, todas las acciones metodológicas, todas las decisiones metodológicas que yo tomo dentro de este paradigma tienen que ver con producir conocimiento y poder generalizar esos resultados al conjunto de la población de la cual extrajo una muestra representativa o lo más cercana posible, ¿sí? Por eso se busca la precisión, por eso se hace énfasis en la replicación, es decir, cada vez que ustedes lean un estudio, un paper, un artículo científico hecho desde el punto de vista cuantitativo, van a ver que hay mucha energía puesta, mucho detalle en la descripción de los métodos, ¿sí? De los pasos que se siguieron, porque la idea es que más colegas puedan tomar ese guión y replicarlo para poder encontrar lo mismo que nosotros, ¿sí? La replicación es un aspecto central de la aproximación cuantitativa en la investigación, ¿sí?
Me dan un segundo que me están tocando la puerta. Aguanten. Hola. Volvimos. Esto es así. Televisión, realidad. ¿Dónde estábamos? Cerrando la descripción de el supuesto metodológico para el caso del paradigma cuantitativo, ¿sí? Busca generalización de resultados, busca precisión, hace énfasis en la replicación y siempre que esté parado dentro de diseños de mayor complejidad, los diseños experimentales típicamente, pero no solamente esos, busca predecir, ¿sí? O sea, reunir información para poder hacer predicciones con cierto nivel de precisión, ¿sí? Por ejemplo, cuando queremos determinar riesgo de embarazo adolescente, por ejemplo. Voy a usar un ejemplo reciente porque se acaba de defender una tesis doctoral sobre ese tema. La idea es que cuanto más precisa sea nuestra información, más datos podemos tener sobre ese riesgo en los adolescentes y en consecuencia definir programas de prevención o un mayor trabajo para el acceso a métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? En cambio, dentro del paradigma cualitativo, el supuesto metodológico es cualitativo y lo que buscan ellos sistemáticamente, los colegas que trabajan en ese campo, las colegas que trabajan en ese campo, es profundizar sobre los significados que las personas le atribuyen a lo que les está pasando, a lo que están viviendo. Se hace mucho énfasis en el uso de herramientas que enriquezcan la interpretación de esos resultados. Cuando veamos más adelante las metodologías cualitativas, van a ver que existe la entrevista en profundidad, la teoría fundamentada, el paradigma de investigación-acción. Hay un montón de herramientas que están diseñadas o están pensadas justamente para poner en el centro la subjetividad de las personas, ¿sí? La otra cosa que caracteriza esta aproximación es el fuerte énfasis que hacen en el contexto en que el fenómeno que están investigando están estudiando, ¿sí? Las personas viven en un contexto, en un ambiente social que tiene ciertas características. Y que probablemente no sean las mismas que de otras personas que tienen quizás los mismos niveles socioeconómicos, pero bueno, viven en otra comunidad, tienen otros desafíos que enfrentar. Bueno, las aproximaciones cualitativas toman todo ese elemento, la subjetividad de las personas y el ambiente psicosocial en el que se encuentran para poder dar cuenta del fenómeno que les interese analizar o revisar. En la tercera posición, en la posición del paradigma mixto, lo que tenemos es una articulación de la tradición quanti con la tradición quali, y de nuevo, el eje va a estar puesto en el tipo de problema que tengamos enfrente. En función del tipo de problema que tenemos enfrente, vamos a ver sobre qué se hace más pie, si sobre una posición cuantitativa, si una quali, y cómo se hace o cómo se logra la articulación y en qué segmentos o en qué momentos, ¿sí? ¿Estamos? Sofía, ¿hay preguntas en el chat? Nada por el momento, profe. Gracias, Sofía. Bueno, avancemos un poquito más rápido entonces. ¿Qué tenemos? ¿Cómo surge? Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo surge entonces la clasificación de los tipos y diseños de investigación? ¿Sí? Bueno, lo primero que podemos ir pensando es que estos tipos de investigación se definen en función del plan de investigación que uno está generando, diseñando, que cada uno de estos tipos de diseño de investigación suponen una sucesión de pasos, ¿sí? Más o menos secuenciados. ¿Por qué digo más o menos secuenciados? ¿Por qué relativizo un poco la afirmación? Porque ya vimos, por lo que acabamos de discutir, que al menos dentro de la tradición cualitativa, la secuencialidad no es la norma, ¿sí? La recurrencia es la norma. Es decir, no necesariamente hay que ir del punto A al punto B y del punto B al punto C, como generalmente se hace en los diseños más cuantitativos, sino que en la tradición cualitativa puede haber cierta recurrencia, ¿sí?
Entonces, más o menos hay una sucesión de pasos secuenciados para realizar la investigación que a grandes rasgos pueden ser estos que están listados acá, ¿sí? Y que seguramente ustedes ya están descubriendo en el trabajo que están haciendo en las comisiones de trabajos prácticos, ¿sí? Un primer paso es la revisión de la bibliografía, es decir, qué hay producido sobre lo que me interesa investigar a mí, qué han hecho otros colegas sobre este tema, qué desafíos encontraron, qué problemas encontraron, qué herramientas han utilizado para resolver preguntas similares a las que me interesan a mí. Dedicar tiempo, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, dedicar tiempo a la investigación o a la revisión de la literatura es central, ¿sí? Es preferible invertir 2 meses, 3 meses en una buena revisión de literatura que perder un año de trabajo porque uno no partió en las mejores condiciones, simplemente por haber ignorado las recomendaciones, las sugerencias o las estrategias adoptadas por la comunidad antes que uno, ¿sí? La investigación... Profe, Sí, decime. ¿puedo preguntar algo? Por supuesto. A nosotras nos surgió la duda ayer cuando estábamos haciendo a mi grupo el trabajo de buscar artículos, si un problema de investigación puede tener varias preguntas. Puede tener varias preguntas, pero a los fines prácticos para ustedes, el ejercicio va a ser concentrarse solamente en una. Ok. ¿Sí? Por Sí, una porque cuestión pragmática, es decir, hay poco tiempo, ustedes tienen pocos elementos para poder resolverlo, pero solamente por eso el énfasis está puesto en una sola pregunta de investigación, ¿sí? Por ejemplo, recién pasó Emi a hacer una presentación de su investigación. Emilia tiene un problema de investigación general, pero tiene varias preguntas, ¿sí? Entonces, en su plan doctoral tiene varios estudios en mente para desarrollar, porque todos ellos, una vez ejecutados, van a aportar piezas del rompecabezas del problema que ella tiene planteado como problema general. ¿Está? Sí, profe, yo igual te preguntaba si un artículo en sí puede tener varias preguntas, porque estábamos buscando artículos de otras personas y como que había varios problemas de investigación en ese artículo que estábamos. Te acabo de dar las razones de por qué eso Claro, es así. O sea, tal cual. el equipo que produce ese artículo que vos estás leyendo es un equipo consolidado, ¿sí? Es un equipo que, entre comillas, está conformado por investigadores profesionales. Ustedes, si queremos seguir con la analogía, son como investigadores amateurs o aprendices, o si hay algún fan de Star Wars, son como padawans de la metodología de la investigación, ¿sí? Entonces, simplemente por una cuestión pedagógica y por los tiempos que tenemos para poder desarrollar un trabajo de estas características, a ustedes los estamos sesgando a que se concentren en una sola pregunta de investigación. Pero los grupos consolidados, esos que están produciendo esos artículos que vos estás consumiendo con tu grupo de investigación, como son consolidados, como tienen tradición, algunos llevan muchos años trabajando, pueden darse el lujo de que en una sola investigación haber abordado varias preguntas. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias, genial. Nada. Bueno, revisión de la literatura sería uno de los primeros pasos que deberían hacer dentro de las diferentes estrategias de investigación que tienen. Definir el problema de investigación, como ya lo han discutido con Sil, es fundamental. Y a partir de la definición del problema de investigación se derivan varias acciones más, ¿no? Las preguntas de investigación, la definición conceptual y operacional de las variables, la formulación de los objetivos de investigación y cuando resulta posible, cuando corresponda, el planteamiento de hipótesis, que típicamente suele ocurrir en las aproximaciones cuantitativas, o al menos el enunciado o la formulación de supuestos, que es lo que caracteriza por allí más a las investigaciones de corte cualitativo, ¿sí? Luego hay otro paso, que es la selección de los participantes, ¿sí? Luego el procedimiento específico de recogida de datos. La recolección de datos puede derivar en una serie de acciones muy puntuales, como puede ser aplicar simplemente un cuestionario, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos de ellos, o hacer una entrevista en profundidad, o hacer un grupo focal, ¿sí? O evaluar a una persona mientras hace una tarea experimental, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? Luego otro paso típicamente es el análisis de datos, que para algunos será un análisis de datos cuantitativo, donde usaremos estadísticas descriptivas, de otra naturaleza, inferenciales, etcétera, etcétera. O se hará una interpretación de la información recogida, como hacen los colegas que trabajan con aproximaciones cualitativas. Por ejemplo,
la teoría fundamentada requiere la integración de documentos que se fueron recogiendo, material oficial, de libros o lo que sea, más la producción oral que fueron transmitiendo los participantes del estudio, y a veces incluso se analizan fotografías o videos de la situación, etcétera, etcétera, ¿sí? Como para que ustedes vean que la fuente de los datos, cuando uno está tratando de responder una pregunta de investigación, depende del tipo de paradigma donde se haya parado, de la tradición en la que esté inscripto, puede tener una naturaleza más objetiva, más cuantificable, o más subjetiva, más cualificable, ¿sí? Y finalmente la redacción de un informe de investigación. Por ejemplo, recién con la intervención de la compañera, hablamos de un artículo, ¿sí? Suele ser el modo más estándar de presentar los resultados de un estudio, pero hay otras maneras, ¿sí? No todos los estudios que uno realiza terminan en un artículo científico. Ojalá todos terminen en un artículo científico. Pero, por ejemplo, algunos simplemente finalizan con la presentación en un congreso, ¿sí? Se transmiten oralmente, o como estoy dando yo esta clase, es decir, con un apoyo visual, y alguien que está diciendo, bueno, nosotros teníamos esta pregunta de investigación, hicimos tal cosa. Bueno, si ya han tenido oportunidad de asistir a un congreso de psicología donde se presentan datos primarios, ¿sí? No estoy hablando de cuando van a una actividad organizada, por ejemplo, como las que está organizando ahora las distintas agrupaciones estudiantiles en la Facu, en donde alguien hace como una síntesis de lo que viene haciendo, o les cuenta cuáles son los desafíos de la investigación clínica, o de ser un psicólogo educacional. Eso es otro tipo de comunicación de lo que hacen los psicólogos y las psicólogas, ¿sí? Cuando estamos hablando de informar los resultados de las investigaciones, el estándar suele ser el artículo científico, y después hay algunas otras medidas o modos de presentarlo. Por ejemplo, en un congreso, por ejemplo, redactando un informe para el organismo científico que nos financió. Si alguno de ustedes el día de mañana es becario o becaria, puede ocurrir que el organismo que le dio la beca le diga, bueno, preséntenos un informe que cuente qué hizo con todo este tiempo, con toda la plata que le pusimos encima, ¿sí? O si algún día trabajan para una ONG, la ONG puede pedir un reporte de cómo los encontraron, si era un estudio para evaluar la característica de la ONG, o cómo encontraron al colectivo, a la comunidad, para la cual la ONG tenía alguna agenda particular y necesitaba insumos, y los contrató a ustedes o les pidió a ustedes que hicieran algún tipo de investigación, ¿sí? Entonces, por eso dice informe de investigación allí, no dice artículo de investigación. Hay muchos modos de comunicar los resultados de un estudio. ¿Estamos? Eso sonó como una pregunta o algo. ¿Qué dice el chat, Sofi? Una compa que levantó la mano. Dale, compa. Profe, perdón, se me cortó justo se me cortó internet un segundito en un momento que estabas hablando de las hipótesis, y que dijiste que eran más frecuentes, puede ser en la investigación cualitativa. Esa parte No, como que se me borró. ¿Cómo era el tema ahí? Todo lo contrario, ¿sí? Generalmente las hipótesis aparecen en los diseños cuantitativos, mientras que bien. quienes trabajan desde la tradición cualitativa generalmente cuando tienen que referirse a algo como una hipótesis suelen usar el término supuesto, ¿sí? Eso era lo que se me había perdido. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, vamos a ver ahora el River Boca de la investigación, hasta que aparecieron los métodos mixtos, pero el River Boca de la investigación o el Talleres Belgrano era cuantitativo de un lado, cualitativo del otro. ¿Está? ¿Ok? Así que vamos a simplemente hacer un punteo de las características de las dos tradiciones, ¿sí? Dentro de los diseños cuantitativos o de la tradición cuantitativa se habla de diseño de investigación, mientras que en la vereda de enfrente a veces se habla de marco interpretativo de la investigación, ¿sí? Y en ese sentido, para quienes están dentro de la tradición cuanti, ese diseño de investigación se tiene que definir desde el inicio, tenemos que saber de dónde partimos, bien claro. Ahí van a ver lo que decíamos hace un rato, que generalmente asociamos la noción de que hay secuencialidad, es decir, hay una sucesión de pasos que se tienen que respetar dentro de la tradición cuantitativa. Entonces, acá van a notar que el diseño de investigación dentro de la tradición cuantitativa tiene que ser el primer paso. Está definido desde el inicio. Es secuencial, o sea, definimos eso y en función de eso recién estamos habilitados a tomar otras decisiones, a hacer otras cosas. Es fundamental la replicación, ya dijimos esto, ¿sí? Por eso van a notar, como decía hace un ratito,
que se pone mucho detalle en la descripción de los procedimientos que se siguieron. Qué tipo de muestras se utilizó, cómo se llegó a ella, cómo se la seleccionó, qué tipo de instrumentos se usaron, si estaban validados, si tenían, qué nivel de confiabilidad tienen, etcétera, etcétera. Qué se hizo primero, qué se hizo después, cómo se propuso analizar la información recogida, etcétera, etcétera. Todo eso está bien detallado, bien descrito, porque tiene que ver con garantizar mejores condiciones de replicación de la investigación. O sea, que más equipos de investigación independientes, si están interesados en hacer lo que hicimos nosotros, tengan toda la información necesaria para hacerlo, ¿sí? Es como la receta de las comidas o de las tortas, ¿sí? Cuando Paulina cocina, o el cocinero o cocinera que ustedes sigan en Instagram, donde sea, cuenta una receta y la deja pegada, lo que quiere es que todo el mundo tenga el mismo resultado que ella, ¿sí? Que le salga perfecta la torta o lo que sea, ¿de acuerdo? Y no se puede hacer nada distinto de lo que está establecido en la receta. Son los ingredientes que se necesitan y se los procesa o se los mezcla o se los une en una secuencia específica. Si no, no va a salir la torta. ¿Se entiende? En la investigación cuantitativa es básicamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos los ingredientes, los participantes, las estrategias de recolección de datos, la forma en que lo vamos a usar. No podemos hacer lo que se nos cante, seguimos un guión y recién allí vamos a llegar al final de la historia. ¿Está? ¿De acuerdo? Hay consenso de la comunidad científica en torno a los resultados porque ese consenso resulta justamente de haber definido claramente los pasos que se iban a seguir, haberlos seguidos efectivamente y haber hecho una descripción detallada de todo ello para que más gente, como decía yo recién, pueda intentar hacer el mismo tipo de investigación que nosotros. ¿Vale? Veamos cómo se plantan las cosas en la otra vereda, en la vereda de la tradición cualitativa. Bueno, ahí se piensa la investigación como un proceso abierto, que es susceptible de revisión sobre la marcha. Ahí van a entender por qué hablábamos hace un rato de la recurrencia, ¿sí? Creo que les va a quedar muchísimo más claro cuando podamos ver justamente dentro de las tradiciones cualitativas la enorme contribución de Kurt Lewin con su formulación del paradigma de investigación-acción. Aparte de dejarles más claro eso, también les va a servir para encontrar ustedes allí una contribución genuina desde la psicología al campo general de la metodología de investigación en ciencias sociales, porque el paradigma de investigación-acción fue desarrollado por un psicólogo, ¿tá? Y hoy es una de las principales herramientas de trabajo dentro de las ciencias sociales, ¿ok? Que no les cuenten otra cosa, ¿vale? La imposibilidad de separar recolección de datos de análisis de datos, porque justamente por esta cuestión de la recurrencia, uno está todo el tiempo haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Está recogiendo información en territorio, en la comunidad, en la barriada, donde sea que esté trabajando con su aproximación cualitativa, y mientras va recogiendo información, la recomendación siempre es ir analizándola permanentemente, porque el volumen de información que se produce desde una aproximación cualitativa es muy significativo, y dejarlo para el final no es una buena idea, ¿sí? Porque les haría muy difícil la tarea para ustedes. Sobre todo piénsenlo, si ustedes ya están con algún tipo de inclinación o de preferencia por ese tipo de aproximación y lo están pensando, por ejemplo, para su trabajo de tesis de grado, nada, tengan en cuenta este tip. Es decir, si están trabajando con una aproximación cualitativa, la gestión de la información se hace todo el tiempo, no se deja para el final, ¿sí? Que es muy diferente de la situación de quien adopta un paradigma cuantitativo. Y en este campo no se habla de replicación, porque cada estudio es singular, es particular, pero sí se puede hablar de comparación. Es decir, quizás lo que yo descubrí sobre la violencia escolar en una escuelita cercana a la zona de, qué sé yo, barrio de Ocet, pueda ser de interés, pueda ser útil para comprender lo que está ocurriendo en otra escuela parecida, pero que está en algún barrio periférico de Río Cuarto, ¿sí? Pero no es el objetivo de la investigación, ¿está? ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver con más ejemplos, y además vamos a tener la oportunidad de volver a consolidar esta información cada vez que veamos las diferentes tradiciones de investigación, como están planteadas en el programa. Bueno, vamos viendo un poquito más de información sobre los tipos de diseños de investigación, ¿sí? Hay muchas maneras de clasificar las metodologías de investigación, gente. Se los dije al principio y lo volvemos a plantear acá. Por ejemplo, Hernández Sampieri y colaboradores, que es el manual prototípico que casi todo el mundo conoce de metodología de investigación, porque se volvió muy popular desde su primera edición, ellos hablan de tipos de investigación, ¿sí? Otros autores de otros manuales, como por ejemplo Celtis y colaboradores, hablan de esquemas de investigación. Todos están hablando de lo mismo, pero
utilizan conceptualizaciones diferentes, ¿sí? Arnau Gras y colaboradores, que son los investigadores de España, ¿sí? Y los mismos Hernández Sampieri, pero en una versión más completa y más actualizada de su manual de investigación, hablan de diseños de investigación, ¿sí? Y de hecho, en una de sus últimas actualizaciones, Hernández Sampieri y colaboradores lo que empiezan a hablar es de clasificar a los métodos de investigación en función de su alcance, ¿sí? Y usan una forma muy sencilla de entender el alcance de la investigación. Hablan de que hay investigaciones que son exploratorias, es decir, no sabemos mucho sobre un tema, entonces lo exploramos. Hacemos una primera indagación para ver qué onda, qué es lo que está ocurriendo con ese fenómeno. Si tenemos un poquito de información más, podemos pasar a lo que ellos llaman un estudio descriptivo, ¿sí? Que típicamente son los estudios donde uno aplica un cuestionario y se acabó, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos. Si tenemos un poquito más de información y más espalda para poder sostener el esfuerzo de investigación que hay por detrás, podemos aplicar más de un cuestionario, podemos tener más de una variable de interés y empezar a ver si hay relación entre esas variables, si hay asociación entre esas variables. Entonces vamos a estar hablando de estudios correlacionales, ¿sí? Y finalmente, si tenemos la posibilidad, de manipular, de controlar la variable independiente y de medir, determinar la influencia de esa variable independiente sobre otra variable dependiente, vamos a estar dentro del nivel máximo del alcance de la investigación, que son las investigaciones que tienen capacidad explicativa, ¿sí? O capacidad predictiva. ¿Estamos? Esa es otra forma, muy sencilla, y que seguramente han escuchado ya en muchas oportunidades o han tenido ya la posibilidad de leer en algún artículo cómo se presenta el estudio, si se presenta como un estudio descriptivo, si se presenta como un estudio correlacional, si se presenta como un estudio explicativo o experimental, que es una forma de pensar qué está ocurriendo ahí dentro de los estudios explicativos. Es poco probable que se encuentren en la literatura con estudios exploratorios, ¿sí? Porque en general los grupos consolidados, como hablábamos recién con la compañera, no gastan energía en algo exploratorio, salvo que sea algo que nunca se haya visto, ¿sí? Entonces, lo tiran primero, obviamente, para tener prioridad sobre el hallazgo, y después, en todo caso, en una segunda oportunidad, hacen un estudio más completo y lo comunican, ¿sí? O sea, todavía se pueden encontrar con algunas cosas de eso en psicología, en ciencias sociales en general. Es muy frecuente por allí en las tradiciones de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque por ahí a lo mejor encuentran una molécula nueva, qué sé yo, nada. Como hay que avisar rápido antes, por esta cuestión de propiedad intelectual y todo lo demás, en general es como que lo sacan ahí nomás. Si no, lo usual es que los grupos esperen a tener mayor evidencia y recién allí comunican sus resultados en esto que discutíamos recién, que es el paraguas de los informes de investigación, ¿sí? Típicamente el paper, pero puede haber otros modos. ¿Qué más tenemos? Si seguimos entonces una lógica de la experimentación como un elemento para organizar los sistemas de clasificación de métodos, que es propuesto por algunos autores, por ejemplo, ahí en la derecha tienen la portada del libro de Salkin, ¿sí? No les muestro una foto real porque no tuve oportunidad de pasar por la biblioteca y sacarlo, pero por mi biblioteca, ¿sí? Están obras ahora en mi biblioteca. Pero es la portada del texto de Salkin. Este autor, como el autor que tienen allí también mencionado, Arnau Gras, ellos clasifican o proponen una clasificación de los métodos de investigación en función de tomar en cuenta como eje organizador la lógica de la experimentación, ¿sí? Entonces, para ellos, los estudios se dividen en no experimentales, cuasi experimentales o experimentales, ¿sí? ¿Ok? Dentro de esta lógica, por ejemplo, para el colega español, para Jaime Arnau Gras, para él los estudios pueden ser por encuestas, y van a ser descriptivos o de correlación, como veíamos recién, o pueden ser estudios observacionales también, ¿sí? Dentro de esa tradición. Y Salkin va a proponer que existen estudios históricos, descriptivos y correlacionales dentro de la mirada no experimental. En las tradiciones cuasi experimentales y experimentales lo que hay es algún nivel o mucho nivel de control de la variable independiente y la conformación de grupos de comparación, ¿sí? Que ya vamos a ver en detalle eso cuando discutamos justamente los diseños experimentales. Pero fíjense, para estos autores, esta propuesta tiene ya sus años, son del 95 y del 97, la forma en que ellos proponen organizar los estudios es relativamente sencilla. Hay estudios no experimentales,
¿sí? Y dentro de esos no experimentales cada uno da detalles. Arnaud Grau dice que son los estudios por encuesta, descriptivos correlacionales, observacionales. Isabel quien dice son los históricos, los descriptivos, los correlacionales. Y hay estudios cuasi experimentales y finalmente, por arriba de todo, o con mayor rigurosidad, están los estudios experimentales, ¿sí? Es una forma, una propuesta de estos autores para clasificar a los métodos de investigación, tomando como eje para la clasificación la lógica de la experimentación, es decir, qué tanto control tengo yo sobre la variable independiente, ¿sí? ¿Ok? ¿Estaban acá o se perdieron? Vamos a tomar el silencio como un estruendoso, estamos bien. Vamos con una propuesta más cercana, que es la propuesta de León y Montero, más reciente, justamente del manual que estamos usando en la asignatura, ¿sí? Fíjense que ahí tienen la portada del libro, y capaz que alguno recuerde que ya lo hemos mostrado en alguna clase previa, ¿sí? ¿Qué proponen Orfelio León y Nacho Montero? Lo que ellos proponen es casi como una reactualización de lo que ya vienen planteando en ese articulito que ustedes tienen que leer del programa, ¿sí? De la unidad obligatoria, de la bibliografía obligatoria de la unidad 2. Ellos proponen clasificar a los diseños de investigación en función del plan de investigación y del problema de investigación, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, combinar estas dos cosas, el plan de investigación con el problema de investigación, supone considerar la perspectiva epistemológica, la importancia del tipo de recolección de datos y la estrategia de análisis de datos que se va a utilizar, ¿sí? Con esas coordenadas, Orfelio León y Nacho Montero lo que hacen es proponernos la siguiente clasificación, que es bastante sencilla de seguir. Por un lugar, y como estudio más sencillo de ejecutar, estarían los estudios teóricos, ¿sí? Y dentro de los estudios teóricos están lo que ellos llaman estudios teóricos clásicos, ¿sí? Que ya vamos a ver ejemplos, y están los metaanálisis, que es un tipo de estudio teórico muy puntual, pero que ya requieren de parte de nosotros un conocimiento de estadística. Porque el insumo para poder trabajar sobre eso implica poder operar sobre la información estadística que aportaron otros colegas en sus propios estudios, ¿sí? ¿Estamos? Ya vamos a ver ejemplos. No se preocupen, me van a seguir. Por encima de los estudios teóricos están los estudios empíricos cuantitativos, ¿sí? Y acá, Orfelio León y Nacho Montero dicen lo siguiente. Acá metemos a los estudios observacionales, a los estudios con encuestas, a los estudios ex post facto, a los estudios instrumentales, que son los que típicamente ustedes han visto en técnicas psicométricas, por ejemplo, y a los estudios experimentales y cuasi experimentales. Todos están acá, ¿sí? ¿Cuál es la lógica que subyace a esta forma de organizar por ahora estos estudios teóricos y estos estudios empíricos cuantitativos? La lógica de la epistemología o la lógica hipotético-deductiva, ¿sí? Que es típica de la tradición cuántica. ¿Vale? Recuerden las primeras filminas que vimos, ¿sí? Positivismo, deductivismo, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Ya después cuando tengan que sentarse a repasar, les va a resultar sencillo ir y venir por los términos y notar los hilos conductores. ¿Estamos hasta acá? Veamos cómo podemos pensar ejemplos concretos de cada uno de ellos, a ver si eso las ayuda a consolidar estas nociones. Dijimos que dentro de del primer nivel de la propuesta de Montero y León están los estudios teóricos, ¿sí? Y dijimos que existen para ellos estudios teóricos clásicos, ¿sí? ¿Cuáles son estos estudios teóricos clásicos? Los estudios teóricos clásicos son los que hacen una revisión de las ideas y no usan estadísticas para fundamentar su tesis de partida o la pregunta de investigación que quieren resolver, ¿sí? Un ejemplo puede ser el estudio que tienen en la derecha, ¿sí? Que se llama la evaluación psicológica forense frente a la evaluación clínica, ¿sí? Propuestas y reto de futuro, ¿sí? Y si me permiten, les leo el resumen muy rápidamente. Dice, en este estudio teórico, dice Echeburúa y colaboradores, se hace una revisión sobre los nuevos desarrollos para el uso efectivo de la evaluación psicológica en la práctica forense, adaptando la terminología psicológica al lenguaje jurídico, a la vez que se resaltan las diferencias más notables entre la evaluación clínica y la evaluación pericial, ¿sí? Adelanto la lectura, dice, se presta una atención específica a los problemas técnicos planteados por los dictámenes periciales, así como a los aspectos éticos referidos a ellos. Por último,
se señalan propuestas prácticas de aplicación y se comentan las implicaciones de este estudio para investigaciones futuras. ¿Está? Entonces, un artículo como este, por lo que nos está diciendo el resumen, típicamente nos anticipa que es un artículo que se clasificaría como un estudio teórico clásico, ¿sí? Claramente, si yo quisiera tener un poquito más de información, porque ya tengo un interés por el ámbito de la psicología criminológica o la psicología forense, podría apelar a la lectura de este material escrito por Echeburúa, Muñoz y Loinaz, y tener una aproximación, una sistematización de la literatura para el 2011, año en que fue publicado este artículo, y tener bien clara la distinción entre la evaluación que es propia, la evaluación psicológica que es propia del ámbito forense, de la evaluación psicológica que es propia del ámbito clínico. Y notar si hay diferencias y puntos compartidos, qué desafíos tienen, etcétera, etcétera. Es la finalidad de casi cualquier artículo teórico tradicional, ¿sí? ¿Estamos? Si me permiten la analogía, pero digamos, después pónganla en tensión, ¿no? Es como si uno escribiera una monografía sobre un tema, ¿sí? ¿Se entiende? Es como si justamente en esta asignatura ustedes le dijéramos, miren, escriban una monografía sobre el malestar de los estudiantes universitarios durante la pandemia, ¿sí? Sin más consigna que esa, muchos de ustedes seguramente van a escribir un texto donde van a estar sistematizando en literatura de otros, pero casi nadie seguramente va a pensar en buscar un instrumento y evaluar indicadores de bienestar psicológico en los estudiantes universitarios durante la pandemia, ¿sí? Porque la consigna fue, escriban una monografía sobre tal tema, ¿tá? Bueno, los estudios teóricos se parecen a eso. Hay mucho más procedimiento por detrás, o sea, hay mucho más trabajo. Volvemos a la imagen que les planteaba hace un rato. La diferencia entre una monografía que produce un estudiante universitario o de escuela secundaria, porque ya en escuela secundaria muchos de ustedes han tenido que pasar por la redacción de algo parecido a una monografía en alguna materia, es muy importante respecto a un estudio teórico que ha sido desarrollado siguiendo ciertas pautas por un equipo de investigación consolidado. De hecho, ustedes no tienen por qué saberlo, y si hay alguien que lo conozca, estaría bueno que lo mencione porque es un dato interesante. Pero, por ejemplo, Enrique Echeburúa es un catedrático español muy, pero muy reconocido en el ámbito de la psicología clínica y de la psicología de las adicciones, donde el tema de la evaluación psicológica es importante, claramente, ¿sí? Entonces, para mí como lector, reconocer allí a un autor, ya sé que por detrás de ahí, de este artículo, hay muchos años de experiencia, hay muchos años de trabajo, y hay mucho oficio para poder hacer una revisión teórica, un estudio teórico clásico como el que está ofrecido acá en esta revista, que además es reconocida por su rigurosidad. ¿Estamos hasta acá? Veamos otro ejemplo. Habíamos dicho también que para Montero y León, otra forma de pensar un estudio teórico es lo que llamamos metaanálisis, ¿sí? Los metaanálisis, ¿qué son? Son revisiones de los trabajos que produjeron otros equipos de investigación y que están publicados en revistas reconocidas, y se hace una comparación de los resultados estadísticos que son presentados en esos artículos, y se hacen operaciones para poder ver si hay tendencias de investigación en un área de trabajo determinado, ¿sí? Es decir, si a mí me interesa, como en el ejemplo de la derecha, saber cuántas intervenciones psicosociales basadas en evidencias hay y qué muestran cada vez que han sido aplicadas para resolver un problema psicosocial, lo que tengo que hacer es, siguiendo unas reglas muy claras, los metaanálisis tienen una serie de pasos que sí o sí hay que cumplir, lo que tengo que hacer es conseguir, coleccionar, juntar un montón de artículos científicos en donde se haya trabajado con intervenciones psicosociales basadas en la evidencia y ver los datos estadísticos que están reportando en cada uno de esos artículos. Los llevo a un software de análisis estadístico y los analizo, los trato con técnicas estadísticas que son propias del metaanálisis. Hago específicamente un metaanálisis. Si encuentro un patrón, puedo resumir ese patrón en un nuevo artículo contando qué es lo que encontré. Por ejemplo, en este caso, el interés de estos colegas que están allí, de Julio Sánchez Meca y colaboradores, era hacer un metaanálisis sobre intervenciones psicosociales basadas en la evidencia, ¿sí? Les leo el resumen muy rápidamente. Dice, las intervenciones psicosociales que se aplican en la práctica profesional deberían ser aquellas que han recibido las mejores evidencias científicas acerca de su eficacia, ¿sí?
El enfoque de la intervención psicosocial basada en la evidencia es una herramienta metodológica que pretende concienciar a los profesionales y a los gestores políticos de la necesidad de que su práctica profesional esté guiada por mejores evidencias. ¿Ok? En este artículo, dicen los colegas, se presenta una panorámica de qué son los metaanálisis y qué información pueden ofrecer a la práctica profesional. Se presentan las fases en las que se lleva a cabo un metaanálisis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? El alcance de los metaanálisis y de sus resultados se ilustra con un ejemplo y se discuten sus implicancias para la práctica profesional. ¿Tá? Entonces, es un artículo que tiene un componente de artículo teórico porque de alguna forma nos va a introducir al mundo de los metaanálisis o de las revisiones sistemáticas de la literatura, pero además hace una aplicación de las técnicas de metaanálisis al campo específico de las intervenciones psicosociales. ¿Tá? Es otro ejemplo de estudio teórico, pero como se van dando cuenta, tiene un componente de complejidad mayor que ponerse a escribir sistematizando qué es lo que dice la literatura sobre un tema y analizándola críticamente, como era el caso recién de Echeburúa y su comparación de la evaluación psicológica forense frente a la evaluación clínica. ¿Tá? Los dos tipos de análisis, los dos tipos de estrategias corresponden a lo que Montero y León llaman estudios teóricos. ¿Sí? Les agrego una capa de complejidad. La metodología es así, se va renovando, se va actualizando, se va haciendo más comprensiva, porque los fenómenos que tenemos que abordar son complejos. Hay otra forma de hacer análisis de la literatura y de desarrollar artículos teóricos. ¿Sí? En los últimos años, la comunidad internacional desarrolló unas guías que se llaman guías Prisma. ¿Sí? Prisma es un acrónimo, ¿sí? Es una palabra creada tomando los elementos de las acciones que caracterizan en este caso a esta aproximación. ¿Sí? Acá dicen ítems preferidos para reportar en el caso de revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿Qué son las guías Prisma? Es un acuerdo, un consenso de la comunidad científica que uno debería seguir si ahora quiere escribir artículos teóricos. ¿Ok? ¿Tá? Entonces, Prisma es un conjunto mínimo de elementos basados en evidencia para informar en revisiones sistemáticas y metaanálisis. Los dos tipos de cosas que vimos recién. ¿Sí? Se centra principalmente en el informe de revisiones que evalúan los efectos de la intervención. O sea, ya nos está haciendo un recorte. No podemos meter adentro de la bolsa cualquier tipo de artículo. Tenemos que agarrar los artículos que reportan efectos de una intervención. ¿Sí? También se puede utilizar como base para informar revisiones sistemáticas con objetivos distintos a la evaluación de intervenciones. Por ejemplo, evaluar etiología, o sea, qué cosas está diciendo la literatura que producen algo, una patología en psicología, por ejemplo. Prevalencia, es decir, bueno, qué nivel de presencia de una patología mental tenemos en población de determinada característica. Bueno, lo podemos ver a partir de cuántos estudios hay sobre un tema en particular. ¿Sí? Diagnóstico y pronóstico. ¿Sí? Entonces, cualquiera que esté interesado en hacer este trabajo tiene que seguir estas guías, y si sigue estas guías, tiene muchas chances de que el trabajo que generó pueda ser publicado en una revista que tenga las guías como pauta. Les doy un ejemplo cercano. Emi, que acaba de pasar hace ya casi una hora a hacerles una invitación para participar de su investigación sobre consumo de sustancias, etcétera, etcétera, una de las primeras tareas que tuvo y está haciendo como becaria doctoral para su proyecto de investigación fue y es estar generando un artículo aplicando estas guías Prisma. O sea, lo que ella está haciendo es analizando ahora, porque ya terminó la parte de recolección de datos, está analizando ahora todos los papers que pudo identificar en base de datos siguiendo estas pautas. Ven acá, no hace falta que sepan inglés, pero ustedes están viendo que hay como un diagrama de flujo acá. O sea, hay un paso previo, hay que hacer varias cosas para recién finalmente ponerse a escribir y sistematizar la información. Emi está siguiendo las guías Prisma para poder construir un artículo que nos cuente a todos y a todas qué es lo que se sabe sobre las estrategias de reducción de daño aplicadas en el ámbito de la psicología. Denme un segundo que tengo que ver si no me están convocando para alguna otra cosa. No, perfecto, perdón. Al mismo tiempo que estamos teniendo esta clase, se está desarrollando una reunión en el CCT CONICET acá de Córdoba, donde se está discutiendo la compra de equipamiento. Y podría ocurrir, o no, esperemos que no, que me citen a dar mi opinión sobre un equipo que queremos comprar en el Instituto de Investigaciones Psicológicas, junto con otros institutos de la universidad. ¿Estamos hasta acá? O sea,
Todavía estamos en el paso más básico de los estudios propuestos por Montero León, son los estudios teóricos. Vimos que hay 2 estudios teóricos clásicos, estudios de metaanálisis, y les acabo de presentar una forma particular de hacer estudios teóricos, que es hacerlo siguiendo la guía Prisma como algo reciente. O sea, las guías Prisma tienen muy poquito tiempo de existencia, ¿ok? Y se están volviendo el estándar para escribir artículos teóricos hoy, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Y ya tienen una persona dentro de la asignatura a la cual le puede preguntar qué onda con las guías Prisma, que es Emilia, ¿sí? Vamos más rápido porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Vamos al siguiente nivel. Dejamos los estudios teóricos. Vamos ya a un estudio que es más cercano a lo que a un psicólogo quiere hacer, ¿sí? Con esto no quiero minimizar la importancia de los estudios teóricos, pero entiendo yo que la mayor parte de estudiantes de psicología quieren hacer cosas con gente, o aunque sea un modelo animal, pero algo quieren hacer, ¿sí? Que estar manipulando papers solamente, ¿sí? Y los entiendo totalmente. Entonces, la primera aproximación sistemática dentro de la investigación a las personas o a los sujetos es la observación. Eso ya lo vamos a ver. De hecho, tenemos una unidad dedicada exclusivamente al tema de la observación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la herramienta más cercana para nosotros, gente. Cuando la psicología arrancó como una disciplina científica, la primera herramienta a la que recurrían esos primeros psicólogos, Wundt y demás, era observar. Y es lo más barato que podemos hacer, entre comillas, más o menos que lo de barato es relativo después, ¿sí? Porque insume tiempo, insume otro tipo de recursos, pero es lo más sencillo. O sea, si nos ponemos las pilas, todas, un estudiante de psicología muy rápidamente puede adquirir las competencias necesarias para hacer observaciones científicas, que es lo que necesitamos en la investigación, ¿sí? Y de hecho, ojalá en el transcurso de la carrera hubiesen tenido más oportunidades ustedes, la pandemia los machacó un poco, pero hubiesen tenido más oportunidades ustedes de desarrollar prácticas reales de observación, porque de verdad que la observación sigue siendo una herramienta central para cualquiera que trabaje en comportamiento y para nosotros los psicólogos y psicólogas particularmente, ¿sí? Entonces, volvemos. Estudios de observaciones son la primera línea de trabajo empírico real, que no tiene que ver, con lidiar con documentos, con otros papers producidos por otros, sino donde uno ya genera datos a partir justamente de la observación del fenómeno que le interesa, del participante que está siguiendo, de la comunidad que está siguiendo o del modelo animal con el que esté trabajando, ¿ok? Entonces, son aquellos estudios donde utilizamos la observación sistemática, no observamos cualquier cosa, seguimos reglas, ¿sí? Utilizamos la observación sistemática como modo de recolección de datos, tenemos un objetivo que por lo menos es descriptivo, ¿sí? Y generalmente no tienen hipótesis. ¿Sí? Generalmente no tienen hipótesis, ¿ok? Un ejemplo, el estudio de la derecha desarrollado por colegas españoles, ¿sí? Es un estudio que en este caso estuvo liderado, conducido por Anguera. María Teresa Anguera es una de las principales referentes en metodología de investigación en idioma español, y ella particularmente es la referente en el desarrollo de estudios observacionales. Ha ayudado a aplicar la técnica de observación en un sinnúmero de campos de la psicología, es una investigadora española, y particularmente muchas de esas contribuciones o esos usos de la observación en el campo de la psicología se han concentrado en el campo de la psicología del deporte, lo cual es obvio, ¿no? Porque es un campo de la psicología en donde la observación es como lo elemental, ¿no? O sea, queremos ver cómo se despliega el comportamiento de los jugadores de fútbol, por ejemplo, o cómo es la interacción entre entrenador, entrenadora y jugador-jugadora, o como en este caso, que es un estudio muy interesante, es un análisis observacional de los movimientos ilegales en la iniciación al ajedrez, ¿sí? Con el fin de identificar dificultades en el entendimiento del juego. Entonces, si ustedes después leen el resumen o buscan el artículo por su cuenta, van a ver que es un trabajo que claramente apela a la observación, y lo que observan es a chicos, ¿sí? Que están aprendiendo a jugar al ajedrez, lo que observan es cómo mueven las piezas, y particularmente están concentrados en observar los movimientos ilegales, o sea, los movimientos que no corresponden al juego, no siguen las reglas del juego, porque eso ayudaría a entender cuáles son las principales complicaciones de comprensión que tienen los pibes y las pibas cuando le estamos enseñando a jugar al ajedrez, ¿sí? Eso puede retroalimentar mejores estrategias de entrenamiento, de capacitación, de aprendizaje de chicos y chicas, asegurar que tengan una curva de aprendizaje más adecuada, más eficiente, etcétera, etcétera. Ven todo lo que se abre con un simple estudio observacional, ¿no? O sea, ¿y qué tan sencillo puede ser? Bueno, en este caso, fíjense que dice,
analizaron 7 tipos de movimientos ilegales. Enroque, si hay alguno de ustedes que juega al ajedrez lo va a reconocer, y el que no, simplemente tenga presente que en el ajedrez es un deporte, un juego con reglas, ¿sí? Y no se puede hacer cualquier cosa. Cada pieza tiene una forma particular de moverse, tiene un valor especial, etcétera, etcétera. Bueno, entonces acá lo que ellos analizaron son movimientos ilegales. El enroque, la clavada, rey a casilla amenazada, el movimiento incorrecto de pieza, promoción de peón, ocupación de casillas, no remover al jaque, ¿sí? ¿Ok? Nada. Simplemente analizando los movimientos ilegales desplegados por chicos de categoría sub-12, o sea, menores a 12 años, pueden sacar información que los ayude a entender, como dice allí en la segunda parte del título del paper, qué dificultades están teniendo estos chicos para entender las reglas del juego, ¿sí? Y es un estudio observacional, o sea, lo que uno se tiene que imaginar es que María Teresa Anguera y sus 3 o 4 colaboradores, de alguna forma, o presencialmente, o mediante cámaras, estuvieron evaluando los comportamientos, en este caso definido por los movimientos ilegales, de chicos de esta categoría, para después sentarse en otro lado, en su laboratorio, en su facultad, en su universidad, a analizar esos datos y sacar alguna conclusión al respecto. Eso típicamente es lo que uno hace en un estudio observacional, ¿sí? Y es lo más sencillo, o sea, lo primero que uno se puede imaginar es esta descripción que yo acabo de hacer muy sintética, de decir, bueno, a lo mejor María Teresa Anguera y su equipo estaban ahí. Cada vez que había un torneo de ajedrez se sentaban cerca y con una libretita iban tomando nota, o a lo mejor filmaban, ¿sí? O, para no influir mucho sobre el comportamiento de chicos y chicas, a lo mejor simplemente había una cámara puesta en algún lugar disimulado y filmaba el tablero y registraba los movimientos ilegales, ¿sí? Hoy, este estudio es del 2019. Otra forma que podríamos imaginar de observación es que a lo mejor hubo un registro, si jugaban con un tablero electrónico, capaz que un registro de los movimientos, que puede ser otra forma más objetiva de tener el dato. Hay que ver cómo definieron la observación en el paper completo. Pero claramente es un estudio que podemos clasificar como un estudio observacional, ¿sí? Y está en el primer nivel de los estudios empíricos, siguiendo la forma de clasificación de los métodos que nos ofrecen Montero León. Veamos un ejemplo un poco más complicado, pero más cercano para ustedes también, ¿sí? Emilia acaba de pasar a invitarlos a que contesten un cuestionario. Estamos hablando entonces de un estudio con encuestas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Para Montero y León, los estudios de encuesta pueden ser de 2 características. Pueden ser transversales o pueden ser longitudinales, ¿sí? Son conceptos importantes, gente. Transversal es como una foto. Yo voy, les aplico el cuestionario y me vuelvo a mi casa con las respuestas de ese día. Y se acabó, ¿sí? La descripción, como dice allí la imagen, se hace en un mismo momento. ¿Ok? Y si no, que es algo muy necesario en estos tiempos, y particularmente en nuestra disciplina, en psicología y en salud mental, apelamos a estudios longitudinales, es decir, no sacamos una foto, sacamos muchas o hacemos una película. ¿Por qué? Porque si tenemos diferentes medidas en diferentes momentos del tiempo, podemos tener una imagen más clara de qué está pasando, por ejemplo, con la salud mental de la gente, ¿sí? Comparamos la misma información en diferentes momentos, ¿sí? Un ejemplo típico, que creo que ya lo mencioné en algún momento, pero si no, lo traigo ahora y lo vamos a volver a mencionar más adelante cuando tengamos oportunidad de meternos justamente en los estudios con encuesta, es el único esfuerzo sistemático que ha habido a nivel nacional para investigar la salud mental en infancias, ¿sí? Lo que tiene la imagen de la izquierda es la versión en papel, que es muy difícil de encontrar, del estudio que hicieron muchas facultades de psicología de gestión pública, la nuestra entre ellas, ¿sí? A pedido del Ministerio de Salud de la Nación en el año 2009 y 2010, que se llamó Problemáticas de Salud Mental en la Infancia, proyecto de investigación de AWAPSI-MESAL. AWAPSI, ya saben, es la Asociación de Unidades Académicas de Psicología de Gestión Pública, y el MESAL son las siglas del Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Lo que tienen allí es el único estudio sistemático serio que permitió tener una idea más o menos clara de cuáles eran las problemáticas de salud mental en la infancia en el país. Porque como participaron unidades de gestión pública de diferentes partes, se recogió información de Patagonia, de Mendoza, de Rosario, de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Es un estudio de encuestas. Un estudio que dentro de su equipo técnico justamente tuvo a Silvina Brusino como parte de la coordinación. ¿Okay?
Eso también les sirve para poner en valor un poco a los profes y a los profes que tienen en la facu. Profe, hay un compañero que pregunta dónde los podemos encontrar a ese trabajo. Bueno, si quieren poner en práctica sus habilidades de búsqueda de información en base de datos, un buen ejercicio es ver si dan con la versión digital. ¿Tá? Hasta hace un tiempo estuvo disponible en la web del Ministerio de Salud de la Nación. Después, como ustedes saben, hubo un hiato. Este gobierno del 2010 era el gobierno de Cristina Fernández, ¿sí? Luego vino el gobierno de Macri. Durante el gobierno de Macri, todos los productos que generó el Ministerio de Salud de la Nación y que estaban disponibles en la web volaron. Fíjense si han vuelto ahora. Y si no, fíjense si no están duplicados en otros repositorios. Es un buen ejercicio a ver si los encuentran usando sus habilidades de búsqueda de información en base de datos. Segunda estrategia, podría ocurrir, no lo descarto, y tiene que ver también con otra forma de buscar información, es que esté en físico, es decir, como el que están viendo ahí fotografiado, en la biblioteca de la Facultad de Psicología. Fíjense, si ya son miembros activos de la biblioteca, péguense una vuelta por la biblioteca ahora que todo el mundo se volvió a la facu, aprovechen, hagan un tour completo, se toman algo o comen algo rico y charlan en la placita de la facu, y pasan por la biblioteca de un pique y busquen, a ver si lo encuentran. Debería haber un ejemplar físico, por lo menos uno, ¿está? ¿Ok? Pero es un buen ejercicio de trabajo. Ese estudio lamentablemente quedó truncado porque la idea era que se sostuviera en el tiempo, es decir, que Argentina contara con indicadores de salud mental de sus infancias regularmente, ¿sí? Y además tenía una otra propuesta de evolución, que es que, además de trabajar sobre infancia, se trabajara sobre adolescentes. No se hizo, ¿está? Problema de políticas públicas en salud mental. Charla para otro día, ¿vale? Volvamos a esto. Estudios de encuesta, entonces, ¿sí? Vimos estudios teóricos, clásicos, metaanálisis, prisma, estudios observacionales, y ahora estamos en estudios de encuesta, y ahora sabemos que los estudios de encuesta además pueden ser estudios transversales, es decir, registramos la información con un cuestionario en una única vez, o estudios longitudinales, es decir, con ese cuestionario vamos a registrar la misma información en diferentes momentos temporales, 2 o más veces, ¿sí? Para tener una idea de cómo va evolucionando ese indicador a lo largo del tiempo. ¿Está? ¿Okay? La preferencia hoy en psicología, en ciencias del comportamiento, en los temas que nos interesan a nosotros, por ejemplo, salud mental, y en algunas etapas del desarrollo con mayor razón, por ejemplo, quienes trabajamos en adolescencia y juventud, es que siempre que haya recursos y tiempo, trabajemos con estudios longitudinales. Es muy difícil, es muy costoso, pero son los que van a aportar siempre una información más comprensiva, ¿vale? Otro ejemplo de estudio de encuesta lo están viviendo ya hablamos de esto, ¿sí? Esto es lo que algunos de ustedes ya han visto en la versión digital, se han hecho ya una pre-respuesta online, o es lo que van a encontrarse cuando el 18 de mayo pasen por nuestras casas los y las censistas, ¿sí? El censo no es más que un gran estudio de encuesta, ¿sí? Transversal, lo hacemos una sola vez, ¿okay? Cuesta un montón, hay que censar a todo el mundo, ¿está? Y es objetivo, nos van a empezar a pedir información bien sencilla y de ahí van a hacer un montón de preguntas más. ¿Vamos? ¿Sí? Ya hablamos de la importancia del censo, así que por favor hagan todo lo necesario para completarlo. No den vueltas, si ven que sus familias se están colgando, no se cuelguen. Y el 18 de mayo estén atentos cuando pasen censistas por su casa. Vamos a un ejemplo local de estudio longitudinal hecho durante la pandemia. Este es un estudio que hicimos con Ceci López Steinmetz, donde evaluamos justamente los desafíos en la salud mental de gente como ustedes, estudiantes universitarios de todo el país, que tuvieran o no algún antecedente de problemas mentales, de padecimientos mentales, durante la cuarentena de la pandemia. ¿Está? Es un estudio que nos costó mucho hacer con Ceci, pero logramos entrevistar, o en este caso aplicar un cuestionario, a 1.615 personas y pudimos hacer un seguimiento de esas personas y poder analizar justamente cómo pasaron durante ese periodo específico de la pandemia su estado de bienestar mental general y específico, ¿sí? Y poder determinar si había algún tipo de diferencia en función de si tenían antecedentes de padecimientos mentales o no, o en función de si eran mujeres o no, o en función de si eran más jóvenes o no, ¿sí?
Todas esas cosas se pueden hacer en un estudio longitudinal aplicando cuestiones que podemos medir a lo largo del tiempo, varias cosas que nos interesan y después podemos hacer comparaciones con la información que recogimos. ¿Está? Este es un ejemplo cercano para ustedes. De hecho, capaz que alguno incluso responde a alguna de las encuestas que hizo, de las muchas encuestas que hizo Ceci durante la pandemia. Ceci ahora no está en Argentina, está haciendo una estancia de investigación en Berlín, así que con pocas ganas de volverse, obviamente. Estamos hasta acá. Déjenme volver a activar mi puntero. No sé por qué lo desactivé. Ahí está. Avancemos un poco más. 11 y 20. Estudios instrumentales. Por favor, presten atención porque esta, como dicen los profes y las profes de la vieja escuela, esto entra en el examen. ¿Sí? Y en este caso no les estoy mintiendo, es verdad. Es una pregunta que he visto un montón de veces responder mal por parte de ustedes. Por algún motivo les cuesta muchísimo distinguir entre un estudio de encuestas y un estudio instrumental. ¿Ok? Los estudios instrumentales son típicamente los que ustedes han visto en técnicas psicométricas, los que están orientados a la construcción de un nuevo instrumento o a la adaptación de un instrumento existente. ¿Sí? ¿Ok? Mientras que un estudio con encuestas es un estudio donde yo uso un instrumento que ya existe para recoger información sobre algún aspecto que me interesa. Por ejemplo, en el estudio sobre problemáticas de salud mental en la infancia, se creó un instrumento para poder, y se usaron otros, para poder tener una especie de perfil de la salud mental de las infancias en Argentina. ¿Sí? Pero no es un estudio instrumental, es un estudio de encuestas. Se usaron instrumentos con una finalidad específica, recoger información sobre las problemáticas de salud mental en la infancia. ¿Está? Mientras que en los estudios instrumentales estamos o creando un instrumento de la nada para poder medir un constructo psicológico, o estamos adaptando un instrumento que otro grupo ya generó para poder aplicarlo en nuestra cultura. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿un estudio instrumental qué es? ¿O cuáles son? Son aquellos que tienen por objetivo el desarrollo de pruebas o aparatos, ¿sí? No todos son cuestionarios de lápiz y papel, pruebas y aparatos, incluyendo el diseño o adaptación de una prueba como el estudio de las propiedades psicométricas de los mismos. ¿Sí? Esto es territorio de las técnicas psicométricas. Un ejemplo, cercano nuevamente. La hoy doctora Angelina Pilati no siempre fue doctora, no nació doctora, aunque así lo parezca para sus alumnos. ¿Sí? Ángel fue como usted, estudiante, y después hizo su tesis de licenciatura sobre el constructo de expectativas hacia el alcohol, y cuando terminó su licenciatura dijo, yo quiero hacer el doctorado. Entonces vino a hablar con Silvina Brusinio y conmigo, y dijo, yo quiero que ustedes me dirijan, y me interesa este concepto, me interesan las expectativas hacia el alcohol y aplicarlas para trabajar con adolescentes. Perfecto. Entonces, como parte de su proceso doctoral, Anja empezó por lo que ella creyó más sencillo en función de la revisión de la bibliografía. Volvemos al principio. El primer paso, ¿qué es? Revisar la bibliografía. Entonces, revisando la literatura, Angelina ya sabía, por su tesis de licenciatura previa, que el constructo de expectativas hacia el alcohol era un constructo ya existente, ya mucha gente había dicho algo al respecto y ya mucha gente había propuesto alguna forma de medirlo. ¿Sí? Entonces, lo que ella primero pensó, que es bastante sencillo de pensar y razonable, es, vamos a tomar el mejor instrumento posible y lo vamos a adaptar a la población local. ¿Ok? ¿Vamos? Entonces, revisó en la literatura y encontró que para la época en que ella estaba haciendo su doctorado, había un instrumento creado en el ámbito norteamericano que se llamaba AEQ, por las siglas en inglés, Cuestionario de Expectativas sobre Alcohol, y que aparentemente, según su revisión de la bibliografía, vuelvo a insistir en este punto, era sistemáticamente utilizado por todos los grupos de investigación dedicados al tema en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa. Entonces dijo, bueno, si tanta gente lo está usando, si todo el mundo lo está aplicando para este constructo, debe ser un instrumento interesante. Voy a adaptarlo a la población cordobesa. Entonces hizo todos los pasos que las técnicas psicométricas recomiendan para hacer la adaptación de una prueba ya existente. O sea, estaba haciendo un estudio instrumental. Con la adaptación ya de la AEQ, lo empezó a aplicar en la población cordobesa, y lo que encontró es que la AEQ no funcionaba tan bien en su versión adaptada a Córdoba como las versiones originales. ¿Ok? ¿Qué hizo Ángel? Fue un paso más hasta allá. Dijo,
Bueno, si la adaptación no está funcionando tan bien, entonces quizás lo que haya que hacer es construir un instrumento propio. Y allá fue Angelina. Entonces, lo que están viendo acá en este paper es el paper correspondiente a la construcción y valoración psicométrica del cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes de Argentina, CAA. ¿Ok? Y hay un CAN, porque como Angelina estaba interesado en evaluar si había diferencias en las expectativas hacia el alcohol en niños y en adolescentes, lo que terminó haciendo fue crear un cuestionario para adolescentes y crear un cuestionario para niños. Y es algo que al momento de hacer su defensa doctoral, el tribunal lo reconoció como una de las principales contribuciones al laburo de Ángel, ¿sí? Porque no existían estos instrumentos. Angelina los creó de la nada, ¿sí? Entonces hoy en Argentina, cualquiera que quiera trabajar sobre expectativas hacia el alcohol en niños o en adolescentes no puede ignorar el trabajo ya hecho por Ángel de crear dos instrumentos, el CAA y el CAN. ¿Ok? ¿Estamos? De hecho, van a encontrar, si buscan literatura en el ámbito internacional, que hay muchos trabajos de colegas de Latinoamérica que mencionan el antecedente de Ángel, porque bueno, es uno de los primeros trabajos hechos en Latinoamérica en donde se crean cuestionarios específicamente para la población latinoamericana, en este caso para la población argentina, para medir las expectativas hacia el alcohol en dos poblaciones diferentes, uno para niños y otro para adolescentes. Esto es un estudio instrumental. ¿Ok? Pregunta, dale. Sí, buen día, cortito. ¿La población que usó es de Córdoba o de todo el país? Angelina trabajó con estudiantes cordobeses, pero por los tamaños muestrales y por la forma en que hizo el seguimiento de los procedimientos recomendados por el campo de la técnica psicométrica, es un instrumento válido para la población argentina. Claro. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? ¿Sigo? Vamos. Estudios instrumentales, entonces, son aquellos que tienen por objetivo el desarrollo de pruebas y aparatos, incluyendo el diseño de uno nuevo, como el ejemplo que les acabo de dar de Ángel, o la adaptación de una prueba, como el estudio de las propiedades psicométricas de los mismos, ¿sí? En el caso de Ángel, si rastrean dentro de las bases de datos, van a encontrar los dos ejemplos en producciones, en artículos de ellos, o sea, la adaptación de pruebas, como la adaptación de la EQ, o la creación de pruebas como el CAA y el CAN, que está publicado en otro artículo, más o menos por la misma fecha. ¿Estamos? Vamos un paso más allá. Montero y León también nos dicen que están los estudios teóricos, están los estudios observacionales, están los estudios con encuestas, están los estudios instrumentales y ahora nos dicen también que están los estudios ex post facto, ¿sí? Esta expresión latina significa que uno llega después de que el fenómeno de interés ya ocurrió. ¿Ok? Entonces, si el fenómeno de interés ya ocurrió, pero estoy interesado en saber, por ejemplo, por qué ocurrió, tengo una forma de pensar, una aproximación metodológica dentro de la estrategia de post facto, o el fenómeno ya ocurrió y estoy interesado en saber qué consecuencias tiene que ese fenómeno ya se haya expresado. Hay otra forma de resolver esa pregunta de investigación dentro de la tradición de los diseños de post facto. ¿Ok? Pero lo que tiene que quedar claro es que hablamos de un diseño post facto cuando una variable de interés ya se manifestó. O yo no tengo control sobre ella, como van a ver en el ejemplo que les voy a comentar en un ratito. ¿Estamos? Entonces, los estudios post facto son las investigaciones donde existen limitaciones para establecer relaciones causales por la imposibilidad de manipular la variable independiente. ¿Por qué? Porque la variable independiente ya ocurrió. ¿Ah? Entonces, no obstante eso, sirven para establecer relaciones de tipo explicativas en términos de relaciones, aunque no consideradas causales, ¿sí? Simplemente voy a poder decir que tal cosa está asociada con tal otra, o que tal cosa parece influir sobre tal otra, ¿sí? Necesito, para poder moverme un escalón más arriba, pasar a una dimensión de los estudios explicativos, que ya vamos a llegar allí. ¿Tá? Ahora, volvamos acá. Estudios post facto. Tengo imposibilidad para establecer relaciones causales, o tengo, mejor dicho, limitaciones para establecer relaciones causales por la imposibilidad de manipular la variable independiente. ¿Qué tipo de estudios post facto hay? Hay estudios retrospectivos. ¿Qué implica esto? Comienzo estudiando la variable independiente y luego pruebo posibles variables independientes. O sea, encuentro un efecto hoy y lo que trato de hacer es
identificar qué ocurrió en el pasado que me explica esta situación actual. ¿Sí? Por ejemplo, estoy interesado en el comportamiento agresivo infantil, bueno, y quiero saber particularmente qué me explica este comportamiento agresivo infantil que estoy detectando en este ámbito. Bueno, tengo que pensar alguna forma de recoger información sobre factores que pudieron haber ocurrido en el pasado y que pueden estar ayudándome a entender qué es lo que está ocurriendo hoy. ¿Sí? Por ejemplo, las pautas de crianza de los papás. Cómo los papás de estos niños que hoy están desplegando el comportamiento agresivo se comportaron con ellos en el pasado. ¿Cómo los criaron? ¿De manera permisiva, de manera autoritaria? ¿Ok? ¿Puedo preguntar sobre eso? Por supuesto que sí, hay instrumentos. Para eso sirve la revisión de la bibliografía. ¿Está? O puedo indagar sobre el entorno en el cual se desarrollaron estos niños. ¿Fue un entorno adverso o no? O sea, ¿en qué lugar crecieron? ¿Tenían acceso a bibliotecas? ¿Tenían acceso a playones deportivos? O sea, cada uno de esos elementos, si me guío por la literatura, me ayuda a entender un fenómeno actual como puede ser el nivel de comportamiento agresivo desplegado por un grupo de niños. ¿Está? Puedo intentar responder esa pregunta de investigación apelando a un diseño espafacto de tipo retrospectivo. ¿Vale? Luego tenemos diseños espafacto prospectivos, ¿sí? Donde yo comienzo estudiando la variable independiente y quiero ver qué efecto va a tener más adelante. Que es el ejemplo del estudio que les traigo acá, que es otro estudio hecho en este caso, por otros colegas conmigo, ¿sí? Este es un estudio que hicimos con Nacho Acuña, que a lo mejor alguno recuerda o reconoce, Gianni Michelini, que es profe de la casa y sigue trabajando conmigo, Juani Guzmán. Juani egresó y ahora está desarrollando su actividad profesional en el interior de Córdoba, y yo, ¿sí? Lo que nos preguntamos acá es si había diferencias en el funcionamiento neurocognitivo y en la impulsividad rasgo de acuerdo al patrón de consumo de alcohol que presentaban chicos, jóvenes como ustedes, de 18 a 30 años. ¿Ok? Y les pongo acá en destacado a la derecha qué estrategia seguimos. Usamos un diseño ex-post-facto prospectivo, ¿sí? En donde consideramos el patrón de consumo de alcohol liviano, intensivo y pesado. Consideramos el sexo de los participantes para evaluar su impacto, su efecto, en el desempeño en pruebas de toma de decisiones y en respuestas en escalas de impulsividad rasgo. ¿Sí? ¿Por qué es post-facto este diseño? Porque claramente, aunque sobraran voluntarios, no está bueno que yo genere 3 grupos de consumidores de alcohol, liviano, intensivo y pesado, dándole de tomar a cada uno. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, no puedo manipular esa variable. Eso quizás es territorio de un colega como Ricardo Pautazzi, que trabaja con modelos animales, o era algo que yo podría haber resuelto muchos años atrás cuando todavía trabajaba con modelos animales en mi tesis en todas mis tesis, grado, maestría y doctorado, ¿sí? Que siempre trabajé con modelos animales. Pero con población humana no puedo hacer eso. Pero sí le puedo preguntar a la gente cuánto consume de alcohol y en función de la respuesta que me da, puedo agruparlos en consumidores livianos, consumidores intensivos, consumidores pesados. Obviamente puedo preguntar, al menos binariamente, sexo, masculino y femenino, y en función de eso después puedo pasarles pruebas de toma de decisiones y aplicarles cuestionarios de impulsividad y ver si hay diferencias vinculadas con el tipo de patrón de consumo de alcohol. O hay alguna diferencia especial cuando considero no solamente el tipo de consumo de alcohol, sino el sexo de la persona que consumió alcohol. ¿Okay? Este es un estudio post-facto y estudios como este van a encontrar montones. De hecho, dentro de mi laboratorio es una estrategia muy sencilla. Hemos producido un montón de artículos con estrategias de post-facto que han ido alimentando o tesis de grado, como en el caso de Juan y Guzmán, o tesis doctorales, como en el caso de Nacho Acuña y Gianni Michelini. De hecho, Gianni, que sigue siendo una investigadora activa, sigue recurriendo a esa metodología de post-facto cada vez que tiene oportunidad. ¿Okay? ¿Estamos hasta acá? Queda un tercer tipo de estudio post-facto, que es el post-facto evolutivo, donde la variable independiente es el paso del tiempo, que obviamente no puedo manipular, ¿sí? O sea, sigo un grupo a lo largo del tiempo. ¿Se parece a qué cosa? Se parece a un estudio longitudinal, donde el paso del tiempo es importante. ¿Está? ¿Ok? No se preocupen si no casan todos los estudios post-facto, porque todo lo que estamos viendo, en algunos casos, algunos temas puntualmente van a recibir toda la atención. Por ejemplo, tenemos toda una unidad dedicada a los estudios observacionales, al uso de la observación.
Tenemos toda una unidad dedicada justamente a esto, a los post facto, porque son diseños muy frecuentemente utilizados en nuestra disciplina. Entonces es muy importante para nosotros que ustedes más o menos los conozcan a todos y los puedan pensar como una herramienta más a la cual recurrir en su trabajo futuro como profesionales en cualquier campo de la psicología o como investigadores en cualquier campo de la psicología. ¿Estamos hasta acá? Avancemos. Y pasadas las 1:30 y me faltan unas cuantas todavía. Otros ejemplos de estudios post facto. Bueno, acá les voy a complicar un poco la existencia mínimamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Monteiro y León, dentro de los estudios post facto, mencionan un tipo particular de estudio post facto que uno podría pensar también como estudio teórico. Son los denominados estudios bibliométricos, ¿sí? Un estudio bibliométrico es un estudio donde yo manipulo, opero documentos, trabajo con documentos y mi fin es aplicar ciertos indicadores bibliométricos que implican una estadística muy elemental, muy básica, ya les voy a dar un ejemplo, para dar cuenta de la evolución de un campo dentro de psicología, por ejemplo, ¿sí? El ejemplo que les traigo es un ejemplo también cercano, en donde me tocó colaborar. A mí la bibliometría me gusta y de hecho la comunidad de Córdoba no sabía que era bibliometría hasta que recibimos una visita de unos colegas españoles en el marco de un programa muy interesante que lamentablemente después no se sostuvo en el tiempo. Hace muchos años, cuando yo era, como ustedes, estudiantes y tenía pelo en la cabeza, la Asociación de Unidades Académicas de Psicología era una entidad con más energía, más recursos, más capacidad para pensar. Decidieron que la psicología en Argentina tenía áreas de vacancia y había que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que decidieron como una de las acciones posibles para trabajar sobre esas áreas de vacancia? Fue invitar a colegas españoles a que vinieran a capacitar a todas las facultades de Psicología de Gestión Pública en un tema puntual, ¿sí? En ese campo vino de visita un profe que debe estar todavía activo, pero ya debe estar casi retirándose porque tiene muchísimos años, pero que es una gran figura de la historia y de la historiografía en psicología en Iberoamérica, que es el profe Helio Carpintero. Helio Carpintero fue parte de ese staff de psicólogos españoles y psicólogas españolas que vinieron a capacitarnos. Y cuando vino a Córdoba, vino a contarnos qué eran los estudios bibliométricos y cómo se los podían utilizar en los estudios históricos de psicología. Yo logré colarme. Como estudiante me interesaban las cosas que no tuvieran que ver con otros campos de la psicología. Y logré colarme y me dejaron estar como asistente en toda la capacitación que hizo Helio. Entonces, cuando me gradué y tuve oportunidad de, como profesor asistente, en esa época era jefe de trabajos prácticos, de ofrecer un seminario electivo no permanente, ofrecí un seminario electivo no permanente sobre métodos cuantitativos de análisis de la literatura, donde los estudios bibliométricos estaban presentes. Entonces tengo cierto dominio sobre eso desde hace mucho tiempo. Y por ese motivo estoy acá en este equipo de trabajo que trabaja sobre psicología política. La psicología política claramente no es lo mío, ¿sí? Pero estuve acá como consultor técnico. Entonces, el estudio que tienen acá es un estudio que se llama Siguiendo los caminos o las vías de un área emergente, un análisis bibliométrico de la psicología política latinoamericana en el periodo 2000-2010, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos en este estudio? Con Lucila Polo, que era parte de su tesis de licenciatura. Con Débora Imhoff y con Silvina Brusino. Silvina es la directora del equipo de psicología política de la Facu. Débora es integrante de ese equipo y Lucila era una estudiante vinculada con ese grupo en ese momento. Lo que hicimos fue aplicar los procedimientos del análisis bibliométrico, de los estudios bibliométricos, al campo particular de la psicología política latinoamericana. Entonces, lo que tuvo que hacer Lucila, la LU, fue sistematizar, siguiendo esta regla, nada por debajo del 2000 y nada por encima del 2010, recuperar toda la literatura producida y publicada sobre psicología política latinoamericana y aplicar algunos indicadores. Entonces, con esos indicadores pudo contar una historia que es, bueno, ¿qué pasó con la psicología política latinoamericana entre el 2000 y el 2010? ¿Sí? Por ejemplo, un indicador bibliométrico típico es la evolución temporal, es decir, en ese periodo, ¿cuántos artículos se produjeron por año? ¿Sí? La idea es que si uno encuentra una curva ascendente, es decir, en el 2000 hay muy poquitos y en el 2010 hay muchos, y eso es una tendencia,
uno podría contar, cosa que ocurre en este artículo, que la psicología política latinoamericana viene creciendo en los últimos años, porque aparece más frecuentemente publicada en revistas de psicología de la región. ¿Ok? Es un indicador saludable, entre comillas, es un indicador positivo, quiere decir que esa área está buena, está creciendo, se está desarrollando, está trabajando mucho. ¿Ok? De nuevo, alguno de ustedes, con mucho fundamento, con mucha argumentación, podría decir, profe, pero eso no es un trabajo teórico. Yo te diría, posiblemente, para otro tipo de clasificación de los métodos, calificaría como un trabajo teórico, ¿sí? La diferencia que tiene es que recurre a indicadores estadísticos, son muy rudimentarios, pero son indicadores estadísticos al fin y al cabo, y se trabaja con documentos, ¿sí? Sí o sí acá hay que trabajar con artículos científicos publicados, ¿ok? Así que ténganlo presente como una aproximación. Hay muchas tesis de licenciatura en esta facu que se hicieron así, aplicando técnicas de análisis bibliométrico, ¿sí? Es una forma eficiente y adecuada de producir conocimiento científico. Les evita a ustedes saber demasiada estadística o les evita complicaciones de tener que vincularse con comunidades, grupos de personas, ¿sí? Entonces es una forma razonable de producir conocimiento científico y dejar también data interesante, porque pueden estar contando en cómo está un área de la psicología, ¿sí? Entonces, retomo, dentro de los estudios post facto, tal como lo piensan Montero y León, también encontramos a los estudios bibliométricos, ¿sí? Luego tenemos un tipo particular de estudios post facto muy complejo, que son muy utilizados en psicología y en ciencia de comportamiento, justamente porque nos presentan un nivel explicativo muy alto, ¿sí? El ejemplo que les traigo es también del equipo de psicología política. En este caso es un estudio que hicieron Silvina con Dani Alonso y Debo Imhoff, de nuevo, ¿sí? Y ellas acá en este estudio evaluaron las dimensiones culturales, afectivas y cognitivas de comportamiento devoto al kirchnerismo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, para poder evaluar esto último, es decir, el comportamiento devoto al kirchnerismo, tienen que medir qué cosas pueden haber incidido para que en este momento particular de la historia, no tuve la viveza de registrar en qué año se hizo este estudio, pero tiene que haber sido hecho o en el primer o en el segundo gobierno de Cristina Fernández. Lo que ellos evaluaron, por ejemplo, fue la intensidad afectiva, ¿sí? El clima socioemocional positivo, el cinismo político, midieron sofisticación política y eficacia política externa y vieron si influían directamente o a través de otra sobre el comportamiento de voto. ¿Ok? ¿Estamos? Es un estudio muy complejo. Se llaman estudios con modelos causales. Uno tiene que tener instrumentos para cada una de las variables que le interesa medir. Tiene que conseguir una muestra grande de participantes, además, y requiere de la aplicación de técnicas de análisis estadístico muy complejas, ¿sí? Pero no imposibles de hacer, ¿sí? De hecho, Dani en ese periodo debe haber estado trabajando en su tesis de licenciatura o por ahí, ¿sí? Vamos a volver sobre esto. Cuando les decía recién que vamos a dedicar una unidad completa a los estudios post facto, dentro de esa unidad vamos a hablar especialmente de los estudios con modelos causales, porque hoy son de los estudios más fuertemente utilizados. Cuando yo les decía recién que los post facto están siempre presentes dentro de los estudios con modelos causales, ¿sí? Por ejemplo, acá lo ven aplicado en el campo de la psicología política. Recién les hablaba de Gianni Michelini. Gianni Michelini lo está usando en el marco de su proyecto postdoctoral para trabajar sobre el consumo de cannabis en estudiantes universitarios. Está tratando de ver qué variables explican el consumo de cannabis en gente como ustedes, en estudiantes universitarios. Y tiene un modelo causal que quiere probar. Ella cree, por revisión de la literatura y por estudios previos, que determinadas variables, algunas que tienen componentes emocionales, otras que son más cognitivas, explican más los niveles de consumo que se pueden identificar en estudiantes universitarios, ¿sí? Ahí tienen el ejemplo de uso de esta herramienta en un contexto diferente, en el campo de la salud mental y las adicciones. Acá lo tienen en el contexto del estudio del voto en el marco de la psicología política. Vamos más rápido, me quedan 15 minutos. Estudios experimentales. Acá se abre una puerta muy grande porque hay muchos tipos de estudios experimentales. Dejamos los estudios teóricos, dejamos los observacionales, los de encuesta,
y todo lo que ya habíamos venido viendo hasta los spot factors, ahora pasamos al nivel máximo de explicación siguiendo a Montero y León, que son los estudios experimentales, ¿sí? En los estudios experimentales estamos en una situación en que al menos una de las variables estudiadas es manipulada por nosotros, los investigadores o las investigadoras, ¿sí? Y es típicamente la variable independiente, ¿sí? Estos estudios están orientados a analizar los efectos de determinadas intervenciones, puede ser una psicoterapia, un programa de entrenamiento, una dieta, ¿sí? Sobre un fenómeno particular, la variable dependiente, en condiciones controladas, ¿sí? Cuando hablamos de estudios experimentales, típicamente son en situación de laboratorio, ¿sí? Donde tenemos que tomar decisiones para asegurarnos que ninguna otra variable extraña explica el efecto que estoy viendo y solamente ese efecto es explicado por la variable independiente que yo estoy manipulando, ¿ok? ¿Está? Estos estudios, por su naturaleza, son los que permiten justamente contrastar hipótesis de relaciones causales, ¿sí? Son los únicos, ¿ok? Acá, Montero y León y otros autores distinguen entre experimentos con grupos distintos, también lo van a encontrar en los manuales como experimentos de comparaciones intersujeto, donde cada grupo presenta niveles diferentes de la variable independiente y los participantes, para que sea un experimento, tienen que haber sido asignados al azar a cada grupo. Un ejemplo sencillo. En la imagen de la derecha tienen la portada de otro estudio que conducimos en el laboratorio de psicología, en este caso asociado con la tesis de licenciatura de las hoy licenciadas Camila Bosch, Jessica Miranda y Maricel San Giorgio. Y en ese momento colaboraron Nacho Acuña, Gianni Michelini, el Leo Marengo, que hoy está en el equipo de Ricardo Pautazzi, y yo, ¿sí? Acá hicimos un diseño experimental en donde lo que queríamos preguntarnos era cuál era el efecto de entrenarse con un juego de estrategia en tiempo real, un juego de computadora, en la capacidad de tomar decisiones de adolescentes de una escuela secundaria de Córdoba. ¿Sí? Una pregunta sencilla. Queríamos saber si, así como hacer entrenamiento cognitivo estándar ya se sabe que genera mejoras en algunas habilidades cognitivas, queríamos saber si un videojuego, en este caso un tipo particular de videojuego, un videojuego de estrategia en tiempo real, para que se den una idea, es como si fuera un ajedrez, ¿sí? En donde uno tiene piecitas, nada más que acá en este tipo de juegos tiene soldados con distintas capacidades, tanquecitos, avioncitos, qué sé yo, tiene que generar recursos, un mineral, oro, dinero, para poder hacer más estructuras y para poder tener más unidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso implica planificar. Implica administrar el tiempo, administrar recursos, tomar decisiones, decir dónde voy a atacar, qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, nuestra suposición era, que es lo que trabajábamos con una chica, que pasar por un proceso de entrenamiento intensivo con un videojuego tan demandante y que particularmente trabaja sobre la capacidad de tomar decisiones, iba a mejorar esa capacidad medida en pruebas estándares, comparándolas con un grupo que no iba a tener la oportunidad de formarse en eso. ¿Se entiende? Una pregunta sencilla. Profe, Sí. hay una compa que preguntó si es el Minecraft. No, usamos un juego más viejo y el Minecraft no califica como juego de estrategia en tiempo real, ¿sí? Es otro tipo de juego. Acá usamos uno que se llama Dark Reign, ¿sí? Y si no lo conocen, quiere decir que hicimos bien la tarea, porque la lógica nuestra cuando elegimos ese juego era usar un juego que no generara ventajas para nadie dentro del grupo del colegio, ¿sí? Entonces, para la época, y todavía lo es para hoy, un juego muy conocido de estrategia en tiempo real es el StarCraft, por ejemplo. De hecho, países como Corea tienen torneos todo el tiempo con ese juego. Y entonces, para evitar esa familiaridad que podría haber influido en el efecto del estudio, lo que hicimos fue buscar un juego de la vieja escuela. O sea, el Dark Reign es un juego viejo, ¿sí? De hecho, parte del desafío de esta tesis y de este trabajo fue asegurarnos que el juego pudiera instalarse y correr en las computadoras del colegio que se prestó para este estudio, ¿sí? Pero bueno, todo eso funcionó y pudimos hacer el entrenamiento, ¿sí? Pero no era el Minecraft, ¿sí? El Minecraft es un juego muy popular, no es un juego de estrategia, al menos no en el sentido de esta clasificación que es juegos de estrategia en tiempo real. Sí sigue siendo utilizado en la investigación psicológica, hay muchos grupos que lo están investigando, trabajando. No es mi caso, no es mi laboratorio, ¿está? Pero volvamos a lo que nos interesa transmitir en los minutos que nos quedan.
Estudios experimentales, entonces, son los estudios en donde yo manipulo la variable independiente. En este caso, ¿cuál es la variable independiente, gente? ¿Es el entrenamiento con el juego de estrategia en tiempo real o es la toma de decisiones? Rápido, ¿alguno que se anime? Entrenamiento. Muy bien, exactamente. Eso es lo que manipulamos nosotros. Y nuestra pregunta tenía que ver con esa idea, la idea de que el entrenamiento iba a cambiar, en este caso, mejorar la capacidad de toma de decisiones de estos adolescentes. La variable independiente, que es lo que define un estudio experimental, tiene que ser controlada por el investigador, que es este caso, ¿sí? Es diferente de la situación de hace un rato en los asfalto, en donde la variable independiente ya existía, ¿sí? Me refiero al ejemplo del consumo de alcohol. O sea, la gente responde un cuestionario y en función de cómo responda yo los asigno a un grupo, ¿ok? Porque no puedo manipular la variable independiente de consumo de alcohol en ese caso. Pero acá sí puedo manipular la variable independiente de entrenamiento. ¿Aplico el entrenamiento o no lo aplico? Y puedo medir su efecto. ¿Influye o no influye sobre la capacidad de toma de decisiones? ¿Sí? El ejemplo que les estoy contando es un ejemplo que corresponde a lo que llamamos experimentos con grupos distintos, es decir, hubo dos grupos y las personas que estaban en un grupo no podían estar en el otro. ¿Sí? Un grupo recibió entrenamiento y el otro grupo no recibió entrenamiento. Y no se cruzaron. ¿Sí? Hay otra estrategia experimental en donde se trabaja con los individuos del mismo grupo, ¿sí? Cada uno de los participantes pasa en diferentes momentos por diferentes tipos de variables, ¿sí? Eso se llama medida intrasujeto, o experimentos con el mismo grupo, o experimentos intrasujetos, ¿sí? Es otra estrategia totalmente válida. Resuelve algunos problemas, genera otros, ¿sí? Porque el mismo individuo pasa por diferentes condiciones, entonces al pasar por diferentes condiciones puede ocurrir que lo que estamos viendo en un momento particular sea algo debido a la situación previa inmediata o un efecto acumulado de todas las situaciones previas que atravesó ese participante. ¿Se entiende? Ya vamos a ver los estudios experimentales en particular, todos los detalles que tienen, tanto sus fortalezas como sus debilidades, y esto les va a quedar más claro. Lo importante hoy es que se lleve la noción de, como venimos haciendo una evolución, en el tipo de estudios que son ofrecidos en la clasificación presentada por Montero León, y que tengan en claro que los estudios experimentales, son los que están en el nivel superior en términos de su capacidad explicativa. ¿Ok? ¿Estamos? También tenemos dentro de este territorio a los estudios experimentales de n igual a 1 o de caso único. Cuando demos los estudios experimentales, yo probablemente le dedique una clase especialmente, solamente a esto. ¿Por qué me interesa esto? Porque estamos en el territorio de los diseños experimentales con toda la carga simbólica que tiene eso, con todo lo que implica, pero para ustedes como beneficio tiene lo siguiente. Son los únicos diseños experimentales en donde no tienen que recurrir a estadística, necesariamente, ¿sí? Entonces, es una ventaja interesante porque quiere decir que yo me estoy moviendo dentro del territorio de la oferta de explicaciones, de relaciones causales, pero no tengo que enfrentarme a los desafíos de alguien que trabaja con comparación de grupo, ¿sí? Para hacer este estudio acá, las chicas, Cami, Jessica y Maricel, tuvieron que aprender desde pruebas estadísticas básicas como la comparación de grupo, prueba T, a análisis de varianza, que capaz que ya ni les suena, pero que seguramente vieron en psicométricas. Típicamente son los temas que se ven al final de estadística y que vuelven a aparecer en algún momento en psicométricas. Pero si no, cuando veamos los diseños experimentales van a entender de qué se trata. Es una forma muy particular de hacer análisis estadístico y muy compleja, ¿sí? Y no todo el mundo lo tiene claro. Pero quien se mueve en el territorio de estudios experimentales de n=1 o de caso único, no necesita saber estadística. No necesariamente. Lo único que necesita es tener bien claro cuál es su variable independiente, tener bien claro cuál es su variable dependiente y generar un gráfico de coordenadas en donde lo que va a ir graficando o marcando es los cambios en los niveles de la variable dependiente a lo largo del tiempo en función de si hubo o no hubo presencia de la variable independiente. Muy sencillo. ¿Quién laburaba de esta manera? Todos los conductistas. Todos. ¿Sí? Skinner, por ejemplo, típicamente. Todo lo que sabemos de teoría conductista skinneriana está construido en la aplicación de diseño experimental de caso único. De hecho, esto es una tecnología que dentro de la psicología definieron y ajustaron mejor los conductistas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es para que ustedes tengan en claro que pueden recurrir a una herramienta muy poderosa y a la vez muy sencilla, ¿sí? Y que ha ayudado a construir grandes teorías psicológicas. ¿Tá? Entonces me van a ver a mí, seguramente más adelante del año,
dedicándole tiempo específicamente a mostrar todos los tipos o la mayor parte de tipos de diseños experimentales de caso único que hay. Por esta razón, una de esta razón, es decir, no es una herramienta compleja para aprender por un estudiante, y por esta otra razón. Los diseños de caso único ofrecen la posibilidad de tener una aproximación experimental en territorios por fuera del laboratorio. Yo puedo ser un psicólogo clínico interesado en evaluar la eficacia de mis intervenciones y lo único que tengo que hacer es aplicar la tecnología de los diseños experimentales de caso único y voy a tener, de alguna manera, elementos como para ver si estoy haciendo bien mi trabajo como psicólogo clínico. Puedo ser un psicólogo educacional, puedo ser un psicólogo social, puedo ser un psicólogo sanitario, puedo ser alguien que está aplicando un programa en una comunidad y lo que quiero saber es si el programa funciona o no funciona. Esta herramienta es una herramienta que debería estar dentro de las primeras opciones para ustedes si lo que quieren hacer es evaluar si una intervención funciona o no. ¿Ok? Por eso vamos a insistir mucho en informarles, capacitarlos sobre esto, ¿sí? Los diseños entonces de caso único o de replicación o de n igual a 1, porque los van a encontrar así en todos los manuales, se caracterizan por el registro sucesivo a lo largo del tiempo, pueden ser sesiones, ahí van a entender por qué se pueden usar en la clínica, días, semanas, lo importante es el paso del tiempo, ¿sí? De la conducta de un caso único, Juan, ¿sí? O de un grupo pequeño, docentes de la cátedra de metodología, antes, durante y en algunos casos tras la retirada del tratamiento o de la intervención, por ejemplo, hacer 30 minutos de bicicleta fija, en situaciones muy controladas, ¿sí? Controladas no quiere decir laboratorio. Podemos, como les dije recién, podemos trabajar en el ámbito de una escuela, en una barriada. Lo importante es que tengamos control de qué es lo que está pasando, ¿tá? Sin utilizar datos promediados, le hace sin tener que recurrir a la estadística, y utilizado en investigación básica como en aplicada. Le hace, o entiéndase, lo puede hacer el ratólogo de alma, como lo hacía Skinner allá lejos y hace tiempo, como lo puede hacer alguien en el ámbito de la psicología educacional, la psicología sanitaria, en cualquier ámbito aplicado de la psicología. ¿Tá? Les traigo un ejemplo, simplemente es una mención, tendría que haberles clavado el gráfico del dato para que entiendan mejor, pero no se preocupen, va a haber oportunidad de sobra para hablar de los diseños experimentales de caso único. Es este estudio de intervenciones para mejorar el juego de los niños con autismo en el patio de recreo. Entonces, si alguien está interesado, lo busca, están los datos para rastrearlo. Es un estudio en donde valoran el impacto de la intervención mediada por adultos y de compañeros en el juego social y simbólico de un grupo de 4 niños con autismo en el patio de recreo, ¿sí? Lo único que querían saber es si este tipo de intervenciones mejoran el juego con niños. Una pregunta sencilla. Y fíjense que se trabajó con 4 niños, en un contexto natural, el patio de recreo de la escuela. ¿Tá? Nada, en que sea particularmente curioso, tiene todos los datos para rastrear este paper de Andrés García Gómez, de Miriam Ambrosio Bravo y de Lidia Gil Díaz. ¿Tá? Y si no, aguante, que en unos meses más vamos a tener una clase exclusiva sobre diseños experimentales de caso único. Seguimos, y ya estamos cerrando. Tenemos los estudios cuasi experimentales, los últimos tipos de estudios que están dentro de este nivel básico de estrategias experimentales. Se llaman cuasi experimentales porque no puedo recurrir a algo que es fundamental en los estudios experimentales, que es el azar para asignar los participantes a las condiciones, que típicamente son 2, grupo control y grupo experimental, ¿sí? Cuando no puedo usar el azar para asignar los participantes a las condiciones, pero sí puedo conformar por lo menos 2 grupos, y un grupo va a ser expuesto a una intervención, un tratamiento, y el otro no, estoy en el territorio de los diseños cuasi experimentales. Son una estrategia muy útil, muy interesante, particularmente para investigaciones en el ámbito escolar o en algún lugar donde, por alguna razón, yo no pueda mezclar a los chicos, a los participantes, ¿sí? Entonces, son estudios que contratan una hipótesis de relación causal en función de valorar los efectos de intervenciones en situaciones naturales, de escuela típicamente, en las cuales es imposible asignar al azar a los participantes o controlar el orden de aplicación de los niveles de valor independiente. Les traigo un ejemplo, local nuevamente, también nuevamente del equipo de psicología política, como parte de su doctorado, Deborah Imhoff, junto con Silvina, que era su directora, hicieron una aplicación de una estrategia cuasi experimental para esto. Evaluaron el efecto de la socialización política en niños, con una aproximación cuasi experimental, ¿sí? Lo que ellos hacían, trabajando en colaboración con una ONG de acá de Córdoba, lo que hizo Debo fue conformar grupos de chicos que recibían o eran expuestos a
dos formas o dos estrategias de socialización política y evaluó si eso generaba o no un cambio sobre las variables dependientes que le interesaban a ella, ¿sí? Como no podía mezclarlos a los participantes, porque estaba trabajando con el apoyo de una ONG y de una comunidad, de una escuela, etcétera, etcétera, lo que hizo fue recurrir a una estrategia cuasi experimental que le permitió laburar con chicos y chicas de 10 a 11 años para estas preguntas de investigación, ¿sí? Que le mostraron a ella que algunas estrategias de socialización política son interesantes, sirven, es decir, los chicos pueden ser entrenados para volverse mejores ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Está bueno, abre una buena puerta para seguir investigación. Ya son las 12 y me queda simplemente cerrar, así que a los pacientes que están ahí, que no veo, pueden ser 5 o ninguno, les cuento rápidamente esto. Queda los métodos cualitativos, o sea, estamos en el marco general de los estudios empíricos, pero ahora serían estudios empíricos cualitativos, donde entran un montón de estrategias que vamos a ver particularmente en profundidad cuando vemos de metodologías cualitativas. Entran la investigación-acción, la investigación-acción participativa, los estudios etnográficos, donde la observación juega un rol central, los estudios de casos, que ya vamos a ver, por ejemplo, como los que hacía Freud en su momento, estudios fenomenológicos, etcétera, etcétera. Acá la lógica epistemológica es la inductiva y lo que importa es la perspectiva de los participantes y la subjetividad, ¿sí? Les traigo simplemente un ejemplo muy concreto o cercano para ustedes. En este caso se usaron estrategias cualitativas para estudiar a los estudiantes de psicología y su relación con la metodología de investigación. No lo hicimos nosotros, ¿sí? No lo hizo Silvina, no lo hice yo, no lo hizo nadie de esta asignatura. Este fue un trabajo hecho por un equipo de docentes de una asignatura de metodología de investigación en México, ¿sí? Entonces lo que querían ellos saber es cuáles eran las percepciones que tenían los chicos, sus experiencias con la asignatura. Y fíjense cómo lo resolvieron de manera cualitativa. Dice, el ejercicio consistió en que los estudiantes escribieran una carta a sí mismos donde expresaran sus experiencias en la carrera de psicología. En uno de los apartados del documento se sugirió que exteriorizaran lo que les decepcionaba o los molestaba de estudiar la licenciatura, ¿sí? Dice, el presente trabajo de corte cualitativo pretendía analizar la ambigüedad, agrado o desagrado, que reportaban en las cartas los participantes, los estudiantes, sobre las materias concernientes a la metodología de investigación y la relación que ello puede tener con su trayectoria escolar, ¿sí? Nada, es una aproximación cualitativa, una pregunta interesante, que cualquier profe se haría, es decir, ¿cómo se vinculan mis estudiantes con la materia que estoy dando yo? Bueno, podría acercarme de una manera objetiva dentro de los estudios empíricos cuantitativos, o podría hacer lo que hizo la colega mexicana Rosa Huerta Mata, una aproximación quali, y decir, bueno, a ver, tengo estudiantes, entre comillas, cautivos dentro de este curso, 46 pibes, bueno, le voy a pedir que escriban una carta en donde me cuenten esto y después voy a analizar el contenido de esas cartas a ver qué onda. ¿Está? Es una forma sencilla de hacer una investigación. Y tenemos los estudios mixtos, a los cuales también le vamos a dedicar una unidad en profundidad, porque nos interesa particularmente con Silvina, ya nos han escuchado desde el primer día de clase, presentarles esta tercera posición. Simplemente contarles que los estudios mixtos permiten integrar, unir, vincular tecnologías o metodologías de la tradición quanti con metodologías y tecnologías de la tradición quali, ¿sí? Entonces, podemos tener estudios mixtos exploratorios secuenciales, explicativos secuenciales, puede hablarse de triangulación concurrente, términos que pueden parecer ahora medios raros, pero que a lo que apuntan es que el equipo de investigación ha hecho algún tipo de articulación entre estrategias que son más propias de una tradición y de otra, ¿sí? Un ejemplo cercano para ustedes, nuevamente recurro al equipo de psicología política, se pueden ir dando cuenta que por la naturaleza del fenómeno que estudia Silvina con su gente, no puede recurrir solamente a un tipo de perspectiva, tiene que hacer uso de todo, ¿sí? Porque el fenómeno es tan complejo que, bueno, que las mejores aproximaciones son aquellas que integran elementos de la tradición cuántica y quali. Acá tiene un estudio en donde participó ella, participó Débora Imhoff, participó Ana Pamela Paz García, que es investigadora de CONICET, que no es psicóloga, ella viene de otro territorio, el Mati Draisi, que alguno capaz que lo tenga en sanitaria, y Hugo Rabia, ¿sí? Y lo que ellos hicieron acá fue preguntarse esto: ¿qué son la izquierda y la derecha en Argentina? Y después estaban particularmente interesados en identificar los esquemas cognitivos de los ciudadanos cordobeses, ¿sí? Dificilísimo, ¿ok?
En este estudio del 2016, ellos integraron algunos aspectos de la metodología cuantitativa y en otros casos integraron estrategias de la tradición cualitativa. Y lo hicieron bien. De hecho, los invito a leer ese artículo porque los puede ayudar a entender un poquito más cómo son los cordobeses y las cordobesas cuando tenemos que pensar si se posicionan a la izquierda o a la derecha y qué ideas, qué cogniciones tienen al respecto. ¿Está? Profe, ¿puede Dime. poner la lámina anterior, la de cuantitativo? Acuérdense que todo esto va a estar en el ABP, gente, así que no se angustien si no sacaron algo. Cualitativo, no cuantitativo. La de cuanti. ¿No hay una anterior a esta de cuanti? Están los estudios cuasi experimentales. Ah, no, entonces son quali y mixto lo que mostró. Tenés esto, cualitativos, Quali y mixto. y los mixtos que están acá. Bien, bien, bien. Gracias. ¿Ah? Gracias. De nada. Bueno, ¿estamos hasta acá? Espero que sí. Si no, foro de consultas teóricas. Últimas consideraciones, gente. Ninguna tipología se contrapone, ¿sí? O sea, no es que estamos los de Salkin por un lado y están los de Montero de León por el otro. No existe eso, ¿sí? Hay distintas propuestas de formas de clasificar el método de investigación. Fíjense que los diseños experimentales sí aparecen en todos los sistemas de clasificación como los diseños más completos en términos de su capacidad de explicación, y es razonable que así sea. Puede haber propuestas que pueden ser muy globales. Recuerden que vimos, por ejemplo, eso que decía que podíamos decir simplemente que son no experimentales, cuasi experimentales y experimentales, ¿sí? O más específicas, como la que venimos siguiendo hasta ahora, que es la de Montero y León. Ninguna forma de clasificación de la investigación es mejor que otra, es más válida que otra. Todas tienen un propósito, todas nos ayudan a organizarnos, a ordenarnos, a ver dónde estamos parados, ¿sí? A nosotros en particular nos interesa la de Montero y León porque nos parece bastante comprensiva, bastante sencilla y cubre todos los espectros, hasta los mixtos, que es la tradición que nos interesa, ¿sí? Recuerden que se habla de tipos de investigación, se habla de diseños de investigación, se habla de marco interpretativo. Lo importante es que ustedes recuerden que método, en su acepción original, refiere a un camino, ¿sí? Una palabra griega que significa camino. En este caso, los sistemas de clasificación, cualquiera de ellos pueden ser pensados como un camino que uno sigue para alcanzar un resultado, para responder una pregunta de investigación, ¿sí? Es un tema de permanente revisión. De hecho, de nuevo acá tiene un artículo del 2019 que si quieren rastrear no está en la bibliografía obligatoria, pero les puede ayudar a compaginar todo lo que venían escuchando y lo que van a tener que leer. Está este artículo que se llama Acerca de los sistemas de clasificación de diseño, investigación y psicología, y donde se discute su importancia y su alcance. Si alguno tiene particular curiosidad y quiere usar esto como una excusa que le permite integrar todos estos contenidos, invitado está a leer este artículo que es relativamente reciente, es del 2019. Hasta acá llegamos, son 2:10. Preguntas por el foro de consultas teóricas de la asignatura. Espero que no haya sido particularmente densa la clase de hoy, pero bueno, hay 68 fieles personas acá, así que felicitaciones para todos y para todas. En algún momento del día van a tener la clase subida, gente, y el PDF. Revísenlo, repásenlo, recuerden, por favor, hay un montón de información acá, pero me interesa particularmente porque es un error sistemático de ustedes a la hora de hacer la evaluación, y de verdad que es una pregunta de examen, la distinción entre estudios instrumentales y los estudios de encuesta, ¿sí? Es una picardía que algo que es sencillo, les como un punto en una pregunta. ¿Okay? Es la diferencia entre ser libre y regular, o entre ser regular y promocional. Y por una pregunta que desde el vamos le dijimos, es una pregunta, les va a aparecer y es fácil de resolver. ¿Estamos? La semana que viene no me van a ver a mí, voy a estar haciendo trabajos de evaluación externa para los colegas de la Facultad de Psicología de Federal, pero seguramente van a tener asistencia, apoyo y o clase, ya estoy perdido, pero creo que clase todavía, no es semana de examen todavía, con Silvina y alguien más. ¿Vale? Un gusto verlos, verlas y escucharlos. Gracias por sus intervenciones. Cuídense, cuiden a otros y a otras. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Chao, gracias.